La estirpe de hadas soporta una maldición generacional consistente en atraer a especímenes inútiles, una patética herencia de ser abandonadas en el altar por un canalla sin agallas detrás de otro. Su bisabuela, abuela y madre fueron todas timadas de forma espectacular por unos farsantes incompetentes, cimentando un linaje definido por el soberano desastre sentimental. La única fémina del clan que escapó de este espectáculo lamentable, su tía, tuvo 2 dedos de frente y se decantó por un hombre leal, aunque fuera un retaco, demostrando que la lógica más elemental pulveriza las sandeces de cuentos de hadas que el resto se tragaron. A raíz de este lodazal de antecedentes familiares, Ada se inventa la creencia colosalmente idiota de que debe aferrarse a su primer flechazo o afrontar una desdicha perpetua. Previsiblemente, se encapricha de un estudiante extranjero estafador llamado Rusgar, un individuo cuyo visado está, literalmente, a punto de expirar. Cuando esta sanguijuela desesperada implora públicamente un matrimonio de conveniencia para eludir la deportación, nuestra crédula protagonista se jode la existencia encaramándose a una misa para ofrecerse como cordero sacrificial. Oficializan la farsa y ella de inmediato dinamita su propio porvenir, abandonando los estudios para deslomarse en curros de mierda con el único fin de mantener al inútil ese, mientras el tipo se pasea por ahí dándoselas de aspirante a fotógrafo. Durante un trienio insufrible, ella sustenta la totalidad de su patética existencia, interpretando el rol de benefactora asexuada mientras él la despluma para pagarse una cámara y una guitarra nuevas que ella le costó. Justo cuando él obtiene la ciudadanía, Ada se ilusiona esperando una petición de mano genuina, autoengañándose por completo porque el tipo había blandido un puto anillo de mierda delante de un funcionario de inmigración. A cambio, la sabandija ingrata farfulla una excusa sobre unos pantalones extraviados y se larga a toda prisa a una sesión de fotos, dejándola emocionalmente jodida. Y aquí entra en escena Bora Doruzos, un niñato pijo que regenta una empresa de redes sociales de mierda como una patética pataleta contra el imperio corporativo de su padre déspota. Carga con el muerto de criar a su sobrina huérfana y está sentimentalmente lisiado por su pavor al compromiso, secuela de algún puto descalabro amoroso del pasado. Su progenitor, Zafer, es un manipulador de primera que conspira sin descanso para devolver a Bora a la jaula de oro del negocio familiar. Bora monta una cena donde interpreta el papel de un troglodita monumental, todo bajo la endeble excusa de estar documentándose para un puto artículo de mierda. Martiriza a su cita vegana, restregándole carne cruda por la cara y vomitando un discurso misógino y despreciable sobre la supremacía y la agresividad masculinas. Ada, que ahora se gana la vida de camarera, presencia todo este espectáculo grotesco y con sobrados motivos siente un asco absoluto por su comportamiento prepotente. Cuando a su cita por fin se le hinchan las narices y le vierte el café encima, Ada es la pringada a la que le endilgan la tarea de limpiar el estropicio. Incapaz de tragar más gilipolleces, le planta cara al cabrón directamente, tildándole con toda la razón de monstruo sin alma por su trato hacia las mujeres. El encargado, un cobarde sin espina dorsal, como era previsible, se postra ante el dinero y despide a Ada en el acto, por su más que justificada reprimenda. Aún en shock por el despido, Ada busca consuelo en Rusgar solo para pillarla en la cama con su colega de curro, Tuche, dándole como un puto conejo. La cruda realidad la golpea de repente. Sus 3 años de servidumbre le importaron una puta mierda a esa sanguijuela parásita. Absolutamente destrozada por esta traición definitiva, toma la temeraria decisión de pegar un frenazo en seco en mitad del tráfico. Por supuesto, el universo, en su infinita malevolencia, se las ingenia para que sea el mismísimo Bora quien le embista por detrás. A raíz de eso, no le queda más remedio que llevarla al hospital por una conmoción cerebral, donde la medican con sedantes. Drogada con los analgésicos, Ada recibe de Bora un consejo inesperadamente lúcido, aunque filosófico, sobre la naturaleza del desamor. Él da en el clavo al identificarla como una víctima de cuernos y le ofrece el gélido consuelo de que el dolor es pasajero, a lo que ella responde con toda la lógica llamándole capullo siconezón. Él cumple con el mínimo exigible de decencia humana al llevarla a casa, dado que ella está demasiado desubicada como para encontrar el camino por sí misma. De vuelta en su piso, Ada se encara con Rusgar, quien procede a aniquilarla verbalmente con una disección clínica de por qué Tuche es superior en absolutamente todos los aspectos. Hurgando en la herida, le explica que para él no era más que una figura fraternal y asexuada, una herramienta útil a la que apreciaba pero que jamás deseó como mujer. El cabrón gorrón confiesa sin el más mínimo pudor que todo su matrimonio fue un puto montaje para pillar los papeles y que ahora, al parecer, ha encontrado su alma gemela en otra. Su discurso es una clase magistral de crueldad, un monólogo calculado y diseñado para destrozarle por completo su percepción de la realidad en su puta cara. Poseída por una furia justificada, Ada procede, como es su puto
derecho a hacer añicos cada una de sus pertenencias, especialmente los cachivaches caros que se deslomó para comprarle a ese cabrón. Acto seguido, y de una forma gloriosa, echa patadas a esa sanguijuela parásita de su apartamento y le exige el divorcio de inmediato. Entretanto, alguien ha grabado a escondidas la actuación de Bora en la cena, evitando con malicia el metraje para eliminar cualquier mención de que se trataba ya una investigación. Este video manipulado desata una tormenta de mierda digital con un hashtag viral que lo tacha de ser el epítome de la misoginia tóxica. Sus colaboraciones se evaporan al instante, préstamos masivos se van a la mierda y descubre que las grabaciones de seguridad del restaurante se han esfumado convenientemente. El escándalo fabricado pulveriza por completo la reputación y la situación financiera de su empresa en un abrir y cerrar de ojos. Desesperado por conseguir liquidez, Bora recurre a su padre en busca de un préstamo, pero el viejo zorro intenta sacar tajada de la situación, forzando a Bora a largarse sin un puto duro. De vuelta al mundo de Ada, su tía tiene una premonición mística sobre ella precipitándose desde un árbol, lo que provoca que todo el clan familiar se le plante en casa sin previo aviso. Esta visita inoportuna sumerge a Ada en una carrera frenética para disimular el caos del apartamento y la evidente ausencia de su marido. Celine, la perspicaz amiga de Ada, ata cabos y deduce que su antiguo jefe, Burkhan, trincó pasta por ejecutar el trabajo sucio del video contra Bora. A continuación, ambas mujeres proceden a liberar audazmente su teléfono, acojonando a la sabandija con una pistola de fogueo y chantajeándole con pruebas de su propio y sórdido lío de faldas. Le dictan la carta de dimisión y le obligan a eliminar su copia del archivo incriminatorio, convirtiendo a Ada en la única poseedora de la prueba que puede restaurar la reputación de Bora. De repente, Ada tiene la sartén por el mango, un as en la manga que planea jugar con precisión quirúrgica. Al ver una oferta de empleo en la asediada empresa de Bora, Ada se presenta en su despacho bajo la apariencia de una candidata legítima. Con un descaro increíble, le presenta la tarjeta de visita hecha pedazos que él le dio en el hospital como si fuera su invitación personal. Cuando Bora por fin reconoce a la camarera que le leyó la cartilla e intenta despacharla, ella le suelta la puta bomba, que posee el vídeo sin editar capaz de rescatar a toda su empresa. Él está absolutamente desesperado por conseguir esa prueba exculpatoria para limpiar su nombre y rescatar su negocio del borde del colapso absoluto. Ada, que ya no es ninguna idiota, le deja muy claro que esta salvación tiene un precio y exige un puesto de trabajo a cambio de la grabación. Él, de forma patética, intenta endosarle un puesto de mierda como ayudante, lo que le impulsa a amenazar con la eliminación total y permanente del vídeo. Atrapado entre su ego herido y la ruina financiera, a Bora no le queda más cojones que contratar como su nueva asistente a la única mujer que sabe perfectamente el capullo que es. Todo este glorioso y puto desmadre sienta las bases perfectas para la inevitable y disfuncional colisión entre estos dos especímenes emocionalmente atrofiados. Una mujer desesperada llamada Ada se infiltra en un averno corporativo, haciéndose pasar por la asistente personal de un fantoche engreído llamado Bora. Su auténtica y agónica misión es recuperar su dignidad rescatando a su lamentable marido adúltero, Rusgar, de las garras de su más reciente trofeo, Tuche. Los carroñeros de oficina, en su ilimitada sapiencia, la degradan al instante a una cifra, etiquetándola como la 27, porque el más elemental decoro humano está claramente por encima de sus posibilidades. Como era de prever, estos parásitos organizan una porra sobre su inminente descalabro laboral, ya que ninguna persona cabal ha soportado las sandeces despóticas de Bora durante más de un mísero mes. Cuando el prepotente de Bora intenta quitársela de medio por usar un vídeo incriminatorio en su contra, Ada le enseña lo que ocurre cuando arrinconas a una mujer inteligente que ya no tiene nada que perder. Le come la tostada de forma soberbia al imbécil, negociando su propio acuerdo laboral, acorazado con un grado de descaro que estos capullos de moqueta no han presenciado en su vida. Eira exige un contrato férreo de 6 meses o una indemnización punitiva de jódete y paga si el muy osado la despide antes de tiempo. Atrapado por su propia y colosal estupidez, Bora claudica a regañadientes, añadiendo alguna estipulación absurda sobre la mala conducta del empleado en un lastimoso alarde de poder. Mientras tanto, todo el chiringuito profesional de Bora se desangra en credibilidad, haciendo equilibrios al borde del abismo gracias a ese mismo jodido escándalo del video viral. Estaba a punto de reptar ante el padre de Tuche para malbaratarle pedazos de su compañía en bancarrota, hasta que obtener la grabación íntegra y exculpatoria de repente le devolvió las jodidas pelotas. Eira inicia su maniobra de reconocimiento, forjando un pacto táctico con una colega llamada Pirrell para sacar a la luz la realidad sobre Tuche. Descubre la lastimosa realidad de que todo este mugriento lío entre Rusgar y Tuche es un desliz absurdamente reciente de apenas 3 días.
Se avecina una velada de negocios crucial de máxima tensión, con un acuerdo publicitario descomunal de 1 millón de liras en la cuerda floja con un cliente llamado Serdar Tarzan. Bora planea llevar a Tuche, pero después de la fanfarronada insolente de Rusgar, Ada determina con motivos de sobra dinamitar toda la estratagema. Toma una medida extrema pero indispensable, vertiendo un fuerte somnífero en la bebida de Tuche que deja a la tipa KO, pero ilesa en medio de una montaña de trapitos de marca. Como resultado, Tuche se queda putamente encerrada dentro de la boutique, perdiéndose así la cita más trascendental de su carrera profesional. Eira se apodera entonces de la ocasión que ella misma ha fabricado, engatusando de manera soberbia a Bora para que crea que su asistencia a la cena es una parte imprescindible e ineludible de sus obligaciones. Contra las cuerdas por las circunstancias, Bora toma la determinación absolutamente agónica de presentar a Ada como su novia ante los clientes para rescatar la noche. Como era de esperar, Ada da la talla sobradamente, embelezando sin paliativos al matrimonio Tarzan, con una naturalidad que esos impostores no han presenciado en años. Se lanza a una defensa fulgurante y vehemente de Bora, desmontando con precisión de cirujano la idiota mentalidad de borrego que se pudre en las redes sociales. En cuanto Tuche vuelve en sí, contacta con ese reptil rastrero de Ruizgar y juntos descubren el mensaje estratégico de que te jodan que Ada les había preparado. Dominados por el pavor al verse superados, este tándem lamentable corre hacia el restaurante, con el exclusivo propósito de reventarles la velada por completo. Ruizgar, siendo el depredador cabrón que es, se aprovecha con premeditación de la intolerancia de Ada al alcohol, ofreciéndole con toda la mala hostia bombones rellenos de licor. El brebaje hace efecto al instante, desatando una versión de Ada sin filtros y a la que todo se la trae floja que dinamita por completo cualquier atisbo de decoro social. Bajo los efectos del alcohol, empieza a interrumpir el papeo de todo el mundo de manera rocambolesca mientras vomita verdades como templo sobre la pantomima que es el matrimonio. Acto seguido, se hace con el micro para soltar un discurso memorable y anárquico sobre la deslealtad y los miserables capullos que la perpetran. A Bora le corresponde la ingrata misión de llevar a casa a una hada felizmente tajada como una perra, donde le espera toda su familia en una encerrona. A la mañana siguiente, en un alarde de subnormalidad pasmoso, la despide por haber supuestamente dinamitado el trato y dado el numerito en público. Intenta sobornar su silencio y apaciguar su conciencia con un talón para que se largue, pero Ada, en un soberbio gesto de entereza, convierte en confeti el ofensivo cheque. Entonces, en un vuelco argumental tan cantado que se veía venir a leguas, el mismísimo Serdar Tarzan aparece de la nada en el despacho de Bora. El cliente declara que, a pesar del memorable circo de los horrores, va a firmar el contrato gracias específicamente a la defensa encendida y ferviente de Ada hacia Bora. Bora se ve entonces obligado a admitir entre dientes que esa mujer excepcional era simplemente su asistente, a la que ya había cometido la cagada de echar por ese mismo incidente. Serdar mete el dedo en la llaga señalando la jodida ironía de que la única persona que ha mostrado un ápice de lealtad es precisamente la que está pagando el pato por ello. Este bochorno público obliga a Bora a confrontar su propia y monumental cagada, forzándole a ir a suplicarle su reincorporación. Termina trepando por la fachada de su edificio de apartamentos para implorarle su regreso, argumentando de forma lastimosa que necesita un asistente con su sinceridad salvaje y sin rodeos. El tinglado concluye con Ada, quien tras una soberbia maniobra de poder ha blindado su puesto, colándose ahora en el núcleo familiar de él durante la fiesta de cumpleaños de su propia hija. El capítulo se estrena con el previsible choque entre Ada y su colega, la ponzoñosa serpiente de Tuche. Tuche, encarnación de una harpía retorcida, pretende intimidar a Ada para convertirla en su miserable chivata particular. Semejante víbora le demanda un seguimiento ridículamente minucioso de la existencia de Bora, una vulneración tan flagrante que pisotea la noción misma de privacidad. Previsiblemente, Tuche explota la vulnerable posición profesional de Ada, esgrimiendo la amenaza del despido sobre su cabeza como la psicópata empresarial del libro que es. Entre la espada y la pared, Ada se ve forzada a maquinar una estratagema penosamente obvia junto a su tía Jasmine, que demuestra tener las mismas pocas luces. Su genialidad consiste en encasquetarle Tuche a Bora, con el único fin de que la otra le suelte de una vez a ese completo saco de mierda de Rusgar. Ada, autoengañándose con una ingenuidad lastimosa, realmente se convence de que este embrollo monumental le facilitará el regreso con su puto ex, un tipo que no vale ni para tomar por culo.
Yasemin, haciendo gala de su inclinación genética por las ideas de mierda, respalda este proyecto demencial como si fuese un remedio factible para el caos sentimental de Ada. El primer movimiento en esta gran arquitectura de la desesperanza es montar la jodida ruptura de Tuche con Rusgard, una performance llevada a cabo con la delicadeza de un elefante en una cacharrería. Tuche, la dramaturga consumada de siempre, monta una escenita de ópera buffa en plena oficina, liquidando su noviazgo como si fuera una simple atracción momentánea. A continuación, suelta una retahíla de sandeces sobre cómo él seguirá ocupando un rincón de su existencia y de su alma, una declaración tan hueca que genera un agujero negro de significado. Entretanto, Ada se deleita por lo bajo ante esta catástrofe colossal, convencida em sua candidez de que seu puto plano marcha sobre rodas. La siguiente genialidad de Ada es fabricar una patraña demencial sobre la madre de Tuche y una supuesta operación de miomas, una invención de una ruindad moral absoluta. Acto seguido comete una puta cagada floral al remitirle 33 rosas a Tuche, haciéndolas pasar por un detalle de un Bora que no tiene ni puta idea del asunto. El razonamiento delirante tras esa cifra era un estrambótico tributo de 11 rosas por cada uno de los 3 fibromas uterinos completamente imaginarios. Bora pilla esta conspiración de pacotilla y se le va la puta olla, encabronado porque ella antepuso un símbolo de arrebato o decoro profesional. Le suelta un rapapolvo épico por su colosal error de criterio y la proscribe de su presencia en el futuro próximo. Sabiendo que Bora fisgonea desde una cuenta llamada Cazador para sondear el terreno, Ada y Tuche se inventan un puto perfil falso bajo el irrisorio nombre de mujer ideal. La meta es que Tuche le prepare una celada de seducción a su propio superior, pero su personalidad es un puto agujero negro de carisma y es incapaz de retener su interés ni un segundo. Por consiguiente, Ada debe asumir el control, desplegando con destreza la clase de charla incisiva e ingeniosa requerida para picar genuinamente el intelecto de Bora. Ella desmantela con pericia su absurda tapadera de cazador y su filosofía de género cromañona, y el zopenco queda absolutamente prendado de ese espectro digital. El pobre imbécil sigue felizmente ajeno a la realidad, sin tener ni puta idea de que le está vacilando la misma mujer a la que acaba de fulminar verbalmente. Conciertan una quedada en un local de postureo llamado Darkness Blue, una cita que, como era de esperar, degenera en un soberano caos desde el minuto 1. Tuche aparece envuelta en una sofisticación impostada solo para que su ex, el parásito de Rusgard, le joda la estrategia, acosándola a preguntas sobre la ruptura y provocando que se presente con un retraso inexcusable. Al mismo tiempo, una legión de mujeres ofendidas en el establecimiento desata una manifestación coordinada contra las deficiencias estructurales del género masculino. Esta oleada reivindicativa escala hasta convertirse en un clamor unánime de vergüenza dirigido a cada uno de los varones presentes, un momento de escarmiento colectivo ciertamente épico. Tras esa magnífica debacle, Ada y Bora terminan de forma inexplicable en un chiringuito callejero sin ínfulas, zampando cocorets como si fueran gente corriente. Tras aparcar su considerable soplapollez, Bora, por algún milagro, empieza a exhibir por primera vez atisbos de una personalidad genuina. Le larga a Ada su absurda doctrina de las 3 personalidades, revelando sin querer un resquicio de vulnerabilidad bajo su acorazado exterior. El subsiguiente trayecto a casa en bicicleta se transforma en una sucesión de contactos fortuitos que delatan una tensión sexual palpable y creciente entre ambos. En un intento frenético por impedir que todo su tinglado se venga abajo, Ada ejecuta otro puto movimiento a la desesperada. Simula con todo el morro una llamada a Tuche tras guardar su propio contacto como Bora y perpetra una farsa telefónica montada con jodidos recortes de su voz. El resultado es un magnífico batiburrillo de sentencias inconexas sobre conseguir carne y explorar bosques remotos, un soliloquio verdaderamente demencial. De manera explicable, la pasmosamente ingenua de Tuche se traga entera esta jodida sarta de disparates como si de una honesta confesión de amor por parte de Bora se tratase. Enardecida por esta confesión de mierda, Tuche le sugiere una escapada a la cabaña de Bora en la sierra, usando como pretexto una sesión de fotos de lo más endeble. Bora acepta, pero le revienta la fantasía romántica al insistir en que Ada se una por motivos laborales, añadiendo una suculenta dosis de crispación profesional al cóctel. Previsiblemente, el lastimoso parásito de Rusgard va tras ellos hasta la sierra, con la burda excusa de que simplemente está buscando localizaciones. Justo cuando se disponen a partir, el coche de Bora, qué oportuno, se va a la mierda, dejándolos tirados a 5 kilómetros de cualquier sitio habitado. El episodio arranca con el desatino mayúsculo de Rusgard, que monta una proposición de matrimonio bochornosamente pública a Tuche ante una caterva de mirones.
Eira, lógicamente superada por semejante alarde de arrogancia, se desploma por la brutal conmoción de la debacle que se gesta ante sus ojos. Al recobrar la conciencia, se saca de la manga la lamentable coartada de tener el estómago vacío, un pueril engaño para ocultar el inmenso destrozo anímico que le han provocado. Tuche, acorralada por la presión del gentío, acepta la proposición en una argucia táctica a la desesperada para arrancarle una reacción al sentimentalmente blindado Bora. Lejos de batirse en retirada, Ada toma la audaz decisión de quedarse y blandir como un arma su ambición profesional, dispuesta a que sus adversarios se estremezcan ante su valía. Le revela su genial contraofensiva a Celine, desgranando su plan para aplastar el coto masculino y arrebatarle el jodido cargo de editora jefa que Tuche detenta. Entretanto, o cretino com estranhamento afetivo de Bora decreta que a mera presença de Ada ha chegado para dinamitar su vida milimétricamente ordenada. En un lamentable alarde de autoridad, emite un decreto tiránico para que se pire de una jodida vez de su sagrado hogar bajo cualquier pretexto imaginable. Disfraza su cobardía con una justificación de mierda sobre el rendimiento laboral, una tapadera irrisoria para su urgencia visceral de expulsarla de su espacio personal. Cuando Ada le reclama, con toda la razón del mundo, un motivo para su vileza, el capullo sin cojones le escatima toda aclaración, dejándola sola para que se joda la cabeza con su mutismo calculador. Justo cuando todo se había ido al carajo, la sobrina ninguneada de Bora, Elif, se esfuma de la residencia familiar. Después de un rastreo de los 1000 demonios, dan con la cría oculta en el maletero del coche de Aslan, tras perpetrar un plan desesperado de que os den por culo a todos, con el único fin de estar junto a Ada. Todo este jodido circo alcanza su cenit cuando Aslan irrumpe en el despacho para soltarle un mitin a Zafer sobre valores rancios, achacando con suma conveniencia la dedicación profesional de Ada al caos de su propio clan. El hallazgo de Elif arrastra tanto a Ada como a Bora a otro insufrible peregrinaje a la casa familiar de ella, alargando su proximidad impuesta. El profundo vínculo de la cría con Ada se hace patente en su voluntad de ingerir platos que antes repudiaba y en su desolador comentario de que los ojos de Ada son un eco de los de su madre fallecida. Esta brutal bofetada de realidad por fin le abre los ojos a Zafer de una jodida vez, forzándole a admitir la carencia abismal de su nieta por el afecto materno que Ada irradia. En mitad de este putiferio familiar, Tuche libra su propia y pérfida batalla, inmersa en una trama clandestina de extorsión en toda regla para mantenerse a flote en ese ambiente ponzoñoso. Se alía con un gilipollas en la sombra para registrar a Bora clandestinamente, orquestando a todas luces una tormenta de mierda mediática concebida para reventarle la carrera y todo su chiringuito empresarial. Rusgar, en un inusual atisbo de lucidez, comienza a recelar de los tejemanejes de su prometida y recurre a atosigarla como el perfecto imbécil posesivo. Bora, en una lastimosa tentativa de eludir sus propias emociones, se ampara en una cena con su exnovia Fulya, utilizándola como parapeto humano contra Ada. Empujadas por el cacao mental de cojones que les provocan estos especímenes, Ada y Tuche se lanzan a una búsqueda frenética, peinando a base de llamadas cada restaurante de la ciudad para dar con ellos. Su pesquisa desemboca en un bochornoso encontronazo público en el local, donde Ada se ve forzada a repeler el ataque viperino de Fulya. Ada estalla en cólera cuando Fulya le suelta una retahíla de ofensas paternalistas, lo que desencadena un arrebato caótico y absolutamente cantado. Bora, el colmo de la hipocresía andante, monta en cólera por la presencia de Ada, reclamando una justificación coherente que él mismo es completamente incapaz de articular jamás. Estaba a punto de reclamarle por su extraño comportamiento, pero el repentino malestar de Elif lo detuvo en el último momento. Más tarde, el empeño de Zafer en que Ada permanezca en su casa para atender a Elif desata una trifulca monumental entre ella y Bora en torno a la propia naturaleza del amor. Bora escupe su ideario cínico y pueril de que el amor es una puta mierda, mientras Ada reivindica con uñas y dientes su existencia, desembocando en un choque frontal salvaje donde ambos maldicen el día que cruzaron sus caminos. Todo este despropósito arranca en una desastrosa cena familiar donde Bora, con su soberbia insultante, tiene la osadía de tildar a Ada de insolente. Eira, que carece de la más mínima paciencia para tal grado de estulticia, le suelta con toda la razón que es un animal antes de pirarse de allí con una teatralidad operística. En vez de actuar como un individuo racional y coger una carretera, su ego herido le empuja de cabeza a un maldito bosque sin la menor noción de orientación. Bora, mermado por su pierna fastidiada, se interna cojeando sin lógica alguna en la misma espesura tras ella, confirmando que este dúo de payasos tiene una afinidad magnética por las elecciones catastróficas. Al ser su encontronazo ineludible, Ada le comunica con una ironía corrosiva que su vaticinio sobre un cataclismo inminente en 30 segundos ha demostrado una exactitud perturbadora. Como si su propia necedad los hubiera materializado, unos militares surgen de la nada y se los llevan a ambos detenidos por allanamiento de morada.
Entre tanto, en sus respectivas opulentas residencias, las familias comienzan a sentir un pánico cerval cuando la pareja de idiotas no regresa según lo previsto. El clan de Ada al completo, tías y tío incluidos, irrumpe como una comitiva de feria en la mansión de Bora, demandando una respuesta para el caos que se está gestando. El padre de Bora, Zafir, saca pecho y utiliza sus contactos para averiguar que su vástago y una desconocida han sido inoportunamente arrestados por el ejército. Sale de allí a toda hostia para gestionar su liberación, abandonando a las dos familias enfrentadas para que se cuezan en su propia angustia bajo un mismo y asfixiante techo. En un giro de un sentimentalismo nauseabundo, la sobrina de corta edad de Bora, Elif, agasaja al instante a la familia de Ada con afecto y les exige que se queden a cenar. El grupo al completo termina forjando un lazo a través del luto mientras amasan albóndigas con la receta de una madre fallecida, un detalle absurdamente sensiblero en este puto esperpento sin fin. Mientras la búsqueda de Ada prosigue, Ali llama sin tregua a Celine con la insistencia patética de un adolescente colado y desesperado. Cuando por fin se digna a responder, le larga una retahíla de gilipolleces con una gelidez cortante, antes de admitir que ha invertido 3 horas y 27 minutos batallando consigo misma para no telefonearle. Esta confesión de pacotilla es por lo visto toda la reafirmación que el memo enamorado requiere para proclamar su imperiosa necesidad de oír su voz. A renglón seguido, Ali recita el manido tópico de que el amor ignora conceptos como rápido o lento, mientras esta pareja de estúpidos se precipita a acelerar su jodido romance hacia la nada. Entre tanto, la matriarca del clan Bora, Belma, consiente a regañadientes que la familia de Ada pernocte allí, impulsada exclusivamente por la manipulación total de su nieta. La tía de Ada, Nergis, desata entonces una ofensiva de guerra psicológica, martirizando a Belma con un soliloquio interminable sobre la presunta perfección de Ada. Belma responde al ataque con una hostilidad pasivo-agresiva de manual, deslizando que Bora está prácticamente comprometido con un aspirante inmensamente superior, que es Tuche, claro. En otro cuadrante de este universo caótico, Ebren arrincona a Tuche por un video comprometedor y le estampa en la puta cara su condición de accionista. Rusgar, su prometido postizo, escucha la conversación a hurtadillas y al momento se excita con la nueva carta de chantaje que acaba de adquirir. El miserable reptiliano al insinúa entonces caireará sus trapos sucios a no ser que mejore sustancialmente el trato de mierda que le dispensa. De vuelta en la mansión de Bora, Ebren le echa el ojo a la tía de Ada, Jasmine, y se queda prendado de ella con una inmediatez verdaderamente patética. Comienza a sonsacarle a Ada detalles íntimos sobre Jasmine, quien a su vez exhibe un grado de desesperación parejo al declarar sin filtro que él es apuesto como una media luna. Con las interacciones de la web cayendo en picado, Bora entra en modo pánico y declara la necesidad imperiosa de generar contenido inédito para no volverse irrelevantes. Ada, con la intención de joderles la cabeza a Tuche y a Rusgar, sugiere con toda la hazaña del mundo un artículo sobre matrimonios por conveniencia únicamente para sembrar cizaña. Bora, ajeno por completo al trasfondo venenoso, encuentra la idea fascinante y decreta una contienda de redacción entre Ada y Tuche. Tuche recurre a terceros para encontrar entrevistados, quienes muy oportunamente se inventan la trola de una luna de miel para quitársela de en medio. Más tarde, Rusgar le construye una narrativa enteramente ficticia para su artículo, porque ese es el nivel de apoyo que cabe esperar de un prometido de mentira. Eira concibe una argucia bastante más elaborada, reclutando a su hermana Celine para que finja ser una mujer con discapacidad auditiva que ha sobrellevado un matrimonio infernal. La entrevista degenera en el púlpito personal de Ada, desde el que emite un sermón cáustico sobre cómo los hombres hilan falsedades románticas que de forma invariable acaban destrozando a las mujeres. Bora, no obstante, no es un completo necio y percibe con astucia que el lenguaje de signos de Celine es un disparate sin sentido, poniendo al descubierto la descarada patraña. Identifica correctamente el engaño como un puto desastre mayúsculo para los sentimientos incipientes de Ali y le ordena a Ada que le revele la verdad al pobre infeliz. Ali, mientras tanto, se pilla una borrachera de campeonato aguardando un autobús que, en su delirio, cree que es su carroza hacia Celine. Bora se topa con este lamentable espectáculo de mierda en una estación de autobuses y, con la ayuda de Ada, arrastra a su colega ebrio hasta el apartamento de ella. Antes de quedar inconsciente, Ali le suelta entre balbuceos una petición de matrimonio a Celine, escalando con ello a un nivel de puta demencia totalmente inédito. Posteriormente, esa arpía manipuladora de Tuche sustrae sin el menor escrúpulo el artículo magistralmente escrito por Ada, Juego del Destino, directamente de su portátil. Estampa su propio nombre en el trabajo ajeno y reemplaza el archivo de Ada por su propia y estúpida redacción, La Esperanza Ayuda.
Cuando Ada destapa el plagio, se encara con Bora, pero como la víbora ha borrado sus huellas meticulosamente, él se empecina en no darle crédito a ni una de sus palabras. La líquida con crueldad, acusándola de no saber perder y ofreciéndole un cheque, un gesto denigrante que la deja hecha una puta mierda. En un insólito fogonazo de lucidez en el que no parece un perfecto idiota, Bora recuerda haber oído a Ada declamar Juego del Destino en voz alta durante uno de sus choques previos. Recupera el artículo de sus registros digitales y la horrible realidad le abofetea la cara. Ada estaba en lo cierto y él había actuado como un soberano gilipollas. Devorado por una culpa lacerante, sale pitando hacia la casa de ella para enmendar su comportamiento de auténtico y monumental imbécil. No obstante, a su llegada se topa con que Rhaegar, el marido encubierto de pega de Ada, le revienta el momento fabricando el cliffhanger más bochornoso y lamentable jamás concebido. El episodio arranca con furia cuando Bora, con razón de sobra, arrincona a Ada tras pillar a ese parásito de Rhaegar pululando por su casa en un dichoso albornoz. Ada, desesperada, improvisa una excusa lamentable, sosteniendo que Rhaegar no era más que un despojo ebrio y abatido tras una bronca con Tuche. Asegura que tuvo que meter su mísero cuerpo bajo el agua para espabilarlo, una patraña que Bora, todo hay que decirlo, se resiste a engullir inicialmente. Por algún motivo incomprensible, su burda justificación le cala en el cerebro y opta por ignorar el indignante incidente por ahora. A continuación, en el coche, nos someten a un diálogo de un bochorno colosal, donde Ada supone absurdamente que él alude a un bigote imaginario en su rostro. El enigma trascendental resulta ser un lamparón de yogur, pero todo el deplorable intercambio es un suplicio visual para cualquier espectador. Después, con una desfachatez pasmosa, se lanza a indagar sobre el origen de la cicatriz de su rostro, una pregunta de una intrusión alucinante. Bora, previsiblemente, se despacha con un relato melodramático y sensiblero sobre cómo se precipitó de una morera y casi se queda sin su puto ojo. Es evidente que esto busca forjar una conexión profunda, pero solo consigue destapar la caterva descomunal de traumas que este mequetrefe arrastra. En una maniobra de un raciocinio totalmente demencial, Ada logra persuadirle para trotar descalzos por un parque como un par de gilipollas integrales. Como cualquiera con media neurona anticiparía, una panda de cretinos empieza a importunarla, y Bora detona al instante en su modo de defensor enajenado y ultraviolento. A renglón seguido suelta una perorata visual y quirúrgica sobre cómo va a desmembrar al individuo hasta reducirlo a un amasijo de ligamentos destrozados, lo que delata a un zumbado de atar. Mientras él se pavonea con sus posturitas de pacotilla, les birlan los zapatos, forzándolos a un regreso bochornoso arrastrando los pies como dos papanatas consumados. Ya en la oficina, el puto pastel se destapa con estrépito. Fue Ada, y no la crónicamente incompetente de Tuche, la autora del artículo de éxito demencial sobre el matrimonio Blancanieves. El jodido artículo ha pulverizado hasta el último indicador de interacción de la compañía, demostrando al fin que Ada atesora un ápice de auténtico talento. El impulso primario de Bora es publicar una rectificación farisaica, dándoselas de íntegro para regodearse en una soberbia moralista rabiosa. Pero Ada, en un inusual destello de lucidez estratégica, replica con razón que admitir un fallo de tal calibre jodería de forma absurda el prestigio de toda la compañía. Como recompensa, Bora le otorga su preciada estilográfica, soltando alguna sarta de pamplinas pomposas sobre no dejar que la tinta se seque. Entretanto, en el hogar, Velma está comprensiblemente hasta los putos ovarios de las sanguijuelas aprovechadas que llevan tiempo explotando su hospitalidad y desangrándola. Para coronar el jodido caos familiar, Nergis, la tía de Ada, se lía a preparar un brebaje de fecundidad de dudosa eficacia en su misión desesperada por procrear. En un giro argumental de una estupidez sublime, Zafer se trinca por equivocación el mejunje destinado a Aslan, lo que culmina en un puto polvo bestial y enajenado con una Velma totalmente perpleja. La historia principal por fin progresa a duras penas cuando Evren da con el panfleto de una maestra sentimental de pacotilla que se apoda Sevgi. Bora la reconoce al momento como Vildan, una estafadora de pésima reputación célebre por desplumar a parejas vulnerables y luego esfumarse. Al ver la ocasión pintiparada para un reportaje consagratorio, decide reventarle el chiringuito infiltrándose en su ridículo retiro con una identidad impostada. Desecha su plan original de acudir con Tuche y recluta a Ada como su partner de farol, una decisión fruto de una imbecilidad que atenta contra todo raciocinio. Tuche, como era de prever, monta un pollo de proporciones épicas y se empeña en ir, así que le endosan el marrón de arrastrar a su lastimoso ex, Rhaegar. Nada más pisar el complejo, les exigen entregar los móviles, un puto aviso navegantes del tamaño de una catedral. El alojamiento para los clientes de pago consiste en unos zulos infectos, mientras la impostora Sevgi vive a cuerpo de rey en una suite suntuosa. Durante unos ejercicios de confianza descaradamente manipuladores, fuerzan a Ada y a Bora a una proximidad asfixiante, un recurso de guión perezoso para calentar al personal.
Él urde un plan para irrumpir en el cuarto de Sevgi mientras está distraída, usando cínicamente a Tucha y a Rusgar como carnaza desechable. Logran infiltrarse en sus aposentos privados, donde hallan una máquina contadora de billetes y una caja fuerte repleta de pasaportes fotocopiados. Bora revela que Starpie está montando una operación a gran escala de suplantación de identidad, robándoles la vida a sus víctimas delante de sus putas narices. Se libran por un pelo de ser descubiertos cuando Sevgi vuelve, lo que les obliga a embutirse en un armario como salidos de un sainete de tercera. Más tarde, en una sesión que demanda confesiones íntimas, Ada, en un arrebato de sinceridad suicida, decide mandar a la puta mierda toda la operación encubierta. Les escupe la verdad a todos, que su matrimonio con Rusgar es una pantomima absoluta y que ha estado viviendo un engaño monumental. Bora, el profesional impecable, se saca del culo un cuento lamentable sobre un gato extraviado en un intento desesperado por salvar su jodida tapadera. El retiro, como era de esperar, agoniza hacia su final con una clase de tango y pese a la reticencia inicial de ella, Ada y Bora acaban bailando inexorablemente. Su baile se transforma en un intenso despliegue de intimidad, durante el cual se enfrascan en una charla nauseabundamente cursi sobre el amor y la ceguera. Él las encara con valentía a su soberana gilipollez cínica sobre el amor, apuntando con toda la razón del mundo que el verdadero invidente es él. Justo cuando su danza alcance el apogeo emocional, la policía, invocada por un oportuno papi ex máquina, irrumpe para desmantelar el puto tinglado fraudulento. Sevgi intenta una fuga lamentable pero es neutralizada al instante, momento en que Ada se encara con un ímpetu demoledor a la timadora, bautizándola como la Jodeamores. Durante todo este embrollo, esa puta sabandija burocrática de Celal, el del registro civil, ha estado escarbando en torno al artículo de Blancanieves. El episodio culmina con el gancho narrativo más manido imaginable. Celal irrumpe en la oficina y reconoce a Ada, amenazando con hacer saltar por los aires toda su pantomima. El episodio despega con el universo de Ada haciéndose añicos, cuando su ignorante tío Celal irrumpe en la oficina como si el chiringuito le perteneciera. Celal, ajeno por completo al bombazo que acaba de detonar, la envuelve en un abrazo paternal frente a las mismísimas narices de Bora. La atmósfera se vicia al momento, forzando a Ada a improvisar una coartada lamentable para salvar la situación. De manera penosa, espeta que conocen a este fósil porcelín de la oficina de extranjería, una patraña tan safia que hasta un crío calaría el embuste. Justo cuando el panorama no podía ser más esperpéntico, emerge Ali y Ada lo despacha alegando que es un novato sin más para esquivar otro interrogatorio. El rostro de Bora emana incredulidad absoluta, una sentencia muda ante la pantomima que insulta a la inteligencia y que se despliega ante él. Ada por fin arrincona a Bora, tratando a la desesperada de colocarle cualquier puta sarta de mentiras para justificar su situación. Se saca del culo una fábula absurda sobre una boda secreta con Rusgar, endosándole la culpa de su hermetismo profesional a un supuesto jefe que aborrece el matrimonio. A continuación, escenifica un drama con lloros de farisea, soltando una perorata lastimera sobre el lastre autoimpuesto de su propia farsa. Bora, un tipo que presume de su propia integridad, la observa con una expresión de pura repugnancia ante tal representación de mierda. Toda esta jodida pantomima se desmorona en el momento en que Selin, el eje central de esta caótica trama, pone un pie en el edificio. Ada y Rusgar ejecutan entonces una danza lastimosa de aspavientos frenéticos y llamadas furtivas para esconder a Selin de la mirada de Celal. Ese gusano cagueta de mierda de Rusgar logra pirarse de allí, abandonando a Ada a su suerte para lidiar con su tío Metometodo y la carga demoledora de sus propios embustes. De regreso en el piso, el recelo de Celal aumenta al contemplar la atmósfera aséptica e impersonal de ese presunto nido de amor. Registra la vivienda de arriba a abajo, apuntando la clamorosa falta de fotos de la boda o cualquier evidencia palpable de que ese par de farsantes se haya casado jamás. Rusgar, en un alarde de estupidez monumental, espeta un refrán absurdo sobre un sastre, como si eso excusara que un fotógrafo carezca de imágenes de su propio enlace. Para zanjar este dilema inexistente, Celal ordena que monten una sesión fotográfica nupcial, un veredicto que los sume a los dos en un terror absoluto y jodido. Esta orden se transforma en el bochornoso circo de hadas siendo enfundada en un traje de novia para una sesión fotográfica impostada con Rusgar. La sesión fotográfica entera es una farsa agónica de dicha que los sepulta todavía más en el pozo insondable de sus propias malditas falsedades. Entretanto, Bora se pone gallito con Ada, comunicándole que su valiosa integridad está en la cuerda floja y que rehúsa ser un figurante en su teatro de gilipolleces.
A la jornada siguiente, Bora comete una putada de campeonato al llevar a rastras a Ada a un acto de becas en su antigua facultad por motivos que únicamente su perversamente comprende. Esto no es sino otra capa más en su tarta de mierda, puesto que todo el mundo da por hecho que es licenciada cuando en verdad dejó la carrera. Bora la insta entonces a que pronuncie un discurso, donde para más INRI perora sobre perseguir los anhelos y la cualidad de la tenacidad. Vomita un montón de morralla motivacional sobre que los sueños son camaradas de travesía, todo ello mientras su propia vida se asienta sobre un fundamento de absoluta mierda. Toda su torre de embustes casi se viene abajo cuando un alumno comenta de soslayo que su hermana fue de su presunta promoción, obligándola a cambiar de tema a toda prisa. El auténtico pastel se destapa cuando choca de frente con su ex profesora de literatura, una mujer llamada Chidem, que efectivamente la recuerda. La docente rememora a Ada como una alumna sobresaliente y está francamente jodida y estupefacta de que plantara la carrera a solo 3 cuatrimestres de acabarla. Chidem lanza entonces un jarro de agua fría sobre el asunto, desvelando que Ada obtuvo una matrícula de honor en su trabajo de fin de curso y que aún podría enmendar el puto desastre de su expediente académico. Este carreo deja a Ada absolutamente aniquilada, sumergida en un tsunami de bochorno por la existencia impostada que ha levantado. En el vehículo por fin se derrumba y le suelta a Bora que debe renunciar porque la carga de mentirle en su jodida cara se ha vuelto intolerable. Bora responde con un pasmo fingido y el amor propio lastimado, sin poder asimilar por qué sacrificaría su ambición en aras de la sinceridad. Su ego maltrecho explota entonces en un arrebato de cólera y regresa hecho un basilisco a la compañía para demandar su fulminación laboral ipso facto. Irrumpe como un ciclón en recursos humanos y ordena que la echen a la puta calle ya, cercenando de cuajo cualquier vínculo profesional. En una subtrama que le importa una mierda a todo el mundo, la tía Yasemin encuentra un test de embarazo positivo y llega a la conclusión apresurada de que su hermana Nergis está preñada. El revuelo resultante causa que Nergis recele de que su esposo le pone los cuernos, hasta que caen en la cuenta de que la prueba pertenece a la asistenta. Mientras tanto, Ali le propone a Celine un puesto como encargada del café de la compañía, una proposición que ella acepta sin pestañear. Ada, ahora en la puta calle y despedida sin contemplaciones pero no vencida, logra un empleo de camarera en una tasca de toda la vida llamada El Local de Risa. Bora se cuela otra vez en su vida al descubrir su nuevo curro y reservar allí una cena de empresa, probando que es el capullo vengativo que ya intuíamos. Se trae a Tucha adrede, orquestando una escena para bochornar a Adam público y lograr el mayor escarnio imaginable. Los comensales, potenciales mecenas para los artículos del amor, comienzan a prodigar alabanzas a un artículo viral firmado por una tal Ada Tosun. Estos comensales pasguatos no tienen ni puta idea de que el genio al que están ensalzando es la tía que justo en ese instante les está sirviendo la jodida agua. Tuche, con su ponzoña de siempre, espeta con desprecio que la escritora, por lo visto, asumió su propia ineptitud y ha caído en picado hasta regresar al puesto subalterno que merece. En medio de esta tortura cotidiana, Ada pelea con uñas y dientes para arrancarse la alianza de pega del dedo, pues parece que le está aprisionando el alma. Cuando los comensales se largan, Bora arrincona a Ada, demandando una explicación de por qué coño guarda el bolígrafo que le regaló si realmente renunciaba a su don. Le restriega que su artículo de estreno fue un éxito rotundo y aún así, ella rehúsa adjudicarse la autoría de su propia y brillante obra. Bora lá taxar então de embusteira patológica para logo sentenciar com arrogância que, em cima, é uma farsante péssima. Ada devuelve el golpe con una respuesta enigmática, afirmando que él no se imagina la dimensión de su éxito, sugiriendo una farsa de una escala que ni sospecha. Al exigirle él la verdad al completo, ella por fin admite que el embuste que ha tejido a su costa es de tal magnitud que es incapaz de mirarle a los ojos. El capítulo concluye en pleno clímax con Bora demandando conocer la mentira, ignorando por completo que Tuche está espiando la confesión entera desde su escondrijo. Ada por fin junta las agallas para vomitarle a Bora su elaborada farsa, presentándolo como si de una proeza heroica se tratase. Irrumpe en su despacho con la gracia de un paquidermo y se arranca con un preámbulo lamentable sobre una decisión de hace 3 años, supuestamente para justificar su fraude. Bora, cuya paciencia es la de un avispón cabreado, salta al instante y le exige que se deje de rodeos y vaya al grano de una maldita vez. Después de una eternidad de vacilaciones pusilánimes, Ada por fin desembucha su trascendental secreto. Únicamente posee el bachillerato y ha estado fingiendo ser titulada universitaria. Le faltaban solo 3 semestres para graduarse, pero tiró la toalla y falsificó su currículum porque su ego de cristal era incapaz de soportar la competencia.
El rostro de Bora se transmuta en un esperpéntico monumento al orgullo herido. Acto seguido le restrega por la cara su propia hipocresía, recordándole cómo el día anterior estaba soltando un sermón de mierda sobre la perseverancia desde un escenario que no tenía derecho alguno a pisar. Eira intenta salir del paso con más embustes, alegando que quiso confesar, pero que, al parecer, el cosmos conspiró para frustrar cada intento, protegiendo así su fraudulenta narrativa. Entonces Bora se encarama su púlpito moral, largando una homilía santurrona sobre la integridad como si él mismo fuera un parangón de virtudes. Le estampa con rabia en las narices sus artículos publicados, incluyendo el mismísimo artículo de Juegos del Destino que le aseguró el trabajo en su compañía. El muy cabrón prepotente tiene entonces la desfachatez de acusarla de plagio, negando por completo la posibilidad de que ella posea un solo ápice de talento genuino. En un berrinche monumental, le arrebata con despecho el bolígrafo que le regaló, sentenciando que es para una escritora de verdad, no para una zorra impostora. El jodido circo melodramático culmina con él expulsando a Ada de su vista para siempre, como si fuera un déspota exiliando a una traidora. A continuación, suelta su estúpida sentencia de que una única mentira te marca a fuego como un embustero para el resto del mundo. Eira se larga de su despacho hecha una fiera, emocionalmente hecha añicos pero ardiendo en rebeldía, jurando demostrar su autoría y hacerle tragar sus putas acusaciones. En un giro de guión inesperado, su familia deja por un instante de ser un gilipollas colectivo, y su tío Aslan incluso se atreve a defender su decencia fundamental. Ali, la única voz de la razón en este manicomio de mierda, intenta que Bora entienda que su comportamiento ha escalado a nuevas cumbres de gilipollez. Apunta con acierto que Bora no hace más que proyectar sobre Ada toda la mierda emocional que le quedaba de Asia, utilizándola como una conveniente cabeza de turco. Pero Bora, ese necio recalcitrante, se enquista aún más en su rigidez, insistiendo en su visión maniquea de la honestidad, sin dejar el menor resquicio para los matices. Hecha una furia y consumida por la cólera, Ada se encara con ese gallina de Rusgar para plantarle una exigencia innegociable. Le exige que convenza a Tuche de readmitirla, o de lo contrario, dinamitará su fraudulento matrimonio para que lo vea todo el puto planeta. Rusgar gimotea que es imposible porque Tuche la aborrece, pero Ada le deja meridianamente claro que eso se la suda por completo. El pusilánime claudica, reptando hasta Tuche en plena noche para rogarle que trague con este plan demencial. Cuando Tuche, de forma previsible, lo manda a la mierda, Rusgar por fin se arma de cojones y ejecuta su chantaje. La amenaza con destapar su sabotaje con la grabación del restaurante, acorralando así a la arpía vengativa y obligándola a pasar por el aro. A la mañana siguiente, Ada hace una reaparición triunfal en la oficina con una expresión que es un neón parpadeante de pura y absoluta soberbia. Tuche se marca entonces una interpretación bochornosamente falsa sobre la sororidad, fingiendo readmitir a Ada en un magno gesto de gilipolleces antipatriarcales. A continuación, en una clara demostración de poder, la destierra a la zona común, una maniobra pasivo-agresiva para dejarle claro que no es más que el plancton de la oficina. En cuanto Bora descubre el regreso de Ada, irrumpe en el despacho de Tuche escupiendo un torrente de rabia incandescente. Los arrincona para una confrontación privada y les lanza un nuevo y demencial ultimátum, diseñado específicamente para joderles la vida a ambas. Si Ada cumple con su próximo encargo, conserva el puesto, pero si la caga, tanto ella como Tuche acaban en la puta calle. Bora le encasqueta entonces a Ada una misión titánica, conseguir para el día siguiente una entrevista con el legendario, ególatra e inalcanzable cantante Qusay Batu. Al ver que se está jugando su propio pellejo, Tuche decide a regañadientes aliarse con Ada para solucionar el marrón, por puro instinto de supervivencia. Logran concertar una reunión con un supuesto manager, solo para que Bora aparezca para regodearse y restregarles por la cara que las ha timado un aficionado de pacotilla. Solapándose con este desastre de trama principal, se desarrolla una subtrama innecesariamente enrevesada sobre unos putos anillos perdidos grabados con sus estúpidos nombres. Rusgar da con el anillo de Ada, pero como el necio que es, lo confunde con el de Tuche, obligándole a salir del paso comprando una joya todavía más hortera. En medio de este desmagre, Yasem y Velma prosiguen con su patética rencilla, amagando con largarse tras su absurda pelea en la piscina. El detalle romántico de Ali para Pearl se convierte en un fiasco monumental cuando el espejo que le compró acaba en manos de Celine, generando un momento bochornoso de proporciones bíblicas. Toda la odisea del anillo concluye al encontrarlo en un muñeco, tras haberse extraviado entre la colada.
Entonces, por un golpe de pura y estúpida chiripa, Ada y Tuche se dan de bruces con el mismísimo Kuseibati mientras este hace footing. Eira se saca de la manga una genialidad de cojones, fingiendo ser inspectora de tráfico para quitarse del medio a los lameculos que pululaban alrededor de su coche. Al prepotente músico le impresiona tanto su osada desfachatez que le concede la entrevista, llamándola loca como si fuera el mayor de los halagos. La entrevista resulta ser un desfile predecible de clichés manidos, pero el cantante queda claramente prendado de la energía caótica que ambas desprenden. A renglón seguido las invita a una fiesta, ofrecimiento que Ada acepta al instante con el único y exclusivo propósito de tocarle los cojones a Bora. Bora, que está literalmente supurando celos por cada poro, insiste en que Tuche acompaña a Ada bajo la excusa de mierda de garantizar su seguridad. En la hortera celebración, Kuseibati interpreta una balada sonrojante dedicada a Ada sobre yeguas salvajes, aireando sus intenciones sin el menor atisbo de sutileza. Justo en ese momento, Bora y Rusgar irrumpen en la fiesta, totalmente dispuestos a iniciar una competición de a ver quién la tiene más grande con el músico depredador. Se desata una confrontación en toda regla que culmina con Bora soltándole un puñetazo en la jeta a Kuseibati justo antes de que todos se piren en una retirada jodidamente melodramática. Ada inaugura toda esta pantomima birlándole un anillo que obra en poder de Bora, urdiendo una sarta de embuste sobre su abuela para salir del paso. Como era de esperar, los pabellones auditivos de murciélago de su fisgona tía Yasemin interceptan esta patraña tan flagrante y, cual buitre sobrevolando la carroña, le conmina a que le muestra la sortija en ese preciso instante. Ada se le hiela la sangre y, con motivo, plenamente consciente de que la joya luce un grabado incriminatorio que reventará por los aires todo su frágil tinglado. En un arranque de pura impotencia de bestia acorralada, le planta el anillo en las narices a Yasemin, zarandeándolo con frenesí para que la vieja arpía no logre interpretar la inscripción. Por un golpe de suerte absolutamente demencial, Yasemin anda sin sus gafas, lo que evita que la bruja Metomen-todo pueda leer el grabado, pero sus recelos no se han disipado lo más mínimo. Acto seguido, Ada lidia con el dichoso cacharro durante un rato interminable, desesperada por arrancárselo antes de que alguien la pille en su jodida tesitura. Lo intenta con jabón, agua y alguna que otra súplica al Altísimo, pero el puto anillo parece haberse soldado a fuego a su propia carne. Finalmente, dándose por vencida, zanja el asunto empotrando la sortija en un jarrón ornamental, como si aquello equivaliese a una cámara acorazada de máxima seguridad. Más adelante, mientras Yasemin ejecuta un paripé de quitar el polvo, inevitablemente hace trizas ese mismo y endeble recipiente. Y mira tú por dónde, de entre la masacre de porcelana, rescata el puto objeto de su insaciable sed de chismorreo. Enfundándose unas gafas de presbicia, inspecciona el grabado hasta que los nombres Rusgar y Ada se le quedan marcados a hierro candente en su puto cerebro. Totalmente trastornada por semejante revelación, se presenta hecha una fiera en la empresa para cantarle las 40 a ese pelele sin espinazo de Rusgar. Rusgar, para su crédito, ni siquiera intenta desmentirlo y sencillamente se viene abajo bajo la presión. Al instante suelta una confesión lastimera sobre su profundo amor por Ada y su propuesta matrimonial de absoluta mierda. Se lamenta de cómo Ada, con toda la lógica del mundo, le envió a tomar por culo su proposición, alegando que no se sentía lista para semejante atadura existencial. En consecuencia, se resignó a estar con Tuche, una mujer que sí estaba dispuesta a tolerarle las gilipolleces, en vez de consumirse patéticamente por alguien que estaba a años luz de sus posibilidades. Yasmín, en un viraje desconcertante, de algún modo se enternece ante su despliegue de sinceridad cruda y miserable. Ahora, empecinada con ferocidad en que nadie le joda el invento de la no relación de su sobrina, Yasmín maquina una nueva conspiración con Tuche. Ambas forjan un pacto impío, adulterando sistemáticamente los expedientes de cualquier aspirante asistente que demuestre ser competente. Actúan con precisión quirúrgica, degradando el calibre del grupo de candidatas hasta que solo sobrevive el lumpen de las aspirantes más hilarantemente inútiles. El resultado es un auténtico puto desfile de infraseres, incluyendo a una contendiente que por lo visto tocó techo intelectual en la EGB. Bora, dotado de un par de neuronas funcionales como mínimo, no se deja impresionar en absoluto por esta procesión de deficientes mentales y las descarta a todas sin excepción. Justo cuando su absurda maquinación parece abocada al éxito, una nueva ficha surge de la puta nada en el tablero, una mujer llamada Meltem. Resulta que es la vecina estival de la infancia de Bora y su clan, una casualidad tan jodidamente oportuna que canta a montraje que apesta. Meltem embeleza al instante a Bora y, lo que es más crucial, a su conspiradora matriarca Belma.
Velma, que ha estado maquinando sin tregua para encontrarle un reemplazo a Ada, ve en Meltem el puto Deus Ex Machina que responde a sus plegarias. Sin perder un puto instante, Velma se lleva a Meltem a la empresa y la enchufa como la nueva asistente personal de Bora. Su objetivo tiene la sutileza de una puta pisonadora. Borrará a Ada de la vida de su hijo, plantándole delante una nueva y reluciente distracción. Tanto Ada como Tuche calan al instante las cristalinas altimañas de Velma, y ambas están profunda y jodidamente cagadas de miedo ante la jugada. Se ven forzadas a presenciar con un espanto impotente cómo Bora y Meltem parecen reavivar su conexión a una velocidad vomitiva. Durante una cena familiar, a Ada le salta el sexto sentido cuando pilla al vuelo un fragmento de una conversación telefónica de Meltem. En cuanto Meltem se ausenta, Ada se pone a la escucha, como es su puto deber, y destapa un percal de cojones. Por lo que se puede deducir, Meltem parece haberse colado tanto en la casa como en la empresa con tácticas de espionaje, cual agente encubierta en plena operación. La charla sugiere con vehemencia que está pasando información, rindiendo cuentas sobre sus progresos a una misteriosa tercera entidad. Sin embargo, Meltem no es ninguna aficionada de 3 al cuarto y se percata al instante de que Ada ha estado pegando la hebra durante toda su llamada. En una jugada de auténtica zorra astuta, le tiende una emboscada a Ada dejando su móvil a propósito en el aseo, tras orquestar un mensaje de texto incriminatorio. La comprensible ansia de Ada por descubrir la verdad le empuja a morder el anzuelo al ver la notificación del mensaje, incapaz de resistirse a la tentación de indagar. Intenta desbloquear el terminal usando el reconocimiento facial y el lector de huellas, pero sus intentos resultan ser un puto desastre antológico. Cuando Meltem regresa, pilla a Ada en el baño con el móvil en la mano, lo que desata un enfrentamiento absolutamente cataclísmico. El recelo más que fundado de Ada, combinado con su empeño implacable por desenmascarar a la nueva asistente, lleva al obtuso de Bora a una conclusión hirientemente simplista. Le endilgara la etiqueta de simple celosa, una lectura de la enrevesada situación de una simpleza que pasma. Eda rebate con vehemencia semejante gilipollez de acusación e intenta exponer sus más que válidas inquietudes, pero Bora está completamente cerrado en banda. Sigue R que R, convencido de que ella está montando una rabieta de profesionalidad mezquina porque no tolera haber sido reemplazada. Este despropósito colosal, espoliado por la propia necedad de él, crea un abismo entre ambos con un Bora cada vez más hasta los cojones. Entretanto, a pequena Elif se vê desbordada por la perfeitamente compreensível crise emocional que supone empezar el colegio. Su condición de huérfana criada por sus abuelos la hace sentir un bicho raro entre los demás críos y está literalmente muerta de pánico. Eira, que conoce de primera mano esa sensación de desarraigo por su propia infancia jodida, logra convencer a la cría para que vaya. Incluso le apaña un vestido especial para Elif usando su propia ropa, un tótem tangible para que se sienta como la puta ama. Pero en su jornada inaugural, un pequeño matón de mierda le espeta un comentario cruel sobre el hecho de que sus padres están muertos. Elif, dolida y en un acto de pura autodefensa, empuja al pequeño cabronazo, una acción que, como era de esperar, la catapulta directa al despacho del director. La dirección del centro exige una reunión con sus tutores y Elif solicita la presencia específica tanto de Ada como de Bora. Por un instante efímero, ambos asumen el rol de progenitores, colaborando para solucionar el marrón y arropar a la pequeña traumatizada. Mientras tanto, Evren por fin se somete a un cambio de look radical, presentándose en el curro con la pinta de un ejecutivo clónico y apuesto cualquiera. La oficina al completo se queda, como era de esperar, flipando con la transformación, pues no se parece ni de lejos al espécimen grasiento y estrafalario de antes. Pero este remozado estético queda inmediatamente en un segundo plano cuando Yasemin descubre la verdadera y pérfida lealtad de Evren. Pilla una conversación al vuelo y se entera de que Evren está respaldando activamente la cruzada desesperada de Tuche para conseguir a Bora. Para más Inri, descubre que todo el fiasco del falso compromiso entre Ada y Rusgar fue una maquiavélica argucia concebida por el propio Evren. Sintiéndose completamente traicionada por este hipócrita de mierda, Yasemin lo manda a la mierda, como es de justicia, y corta toda comunicación con él. Empeñada en demostrar que Meltem es una víbora, Ada pone en marcha una investigación con Tuche y Aslan sobre un misterioso número de teléfono. Averiguan que Meltem supuestamente volvió de América hace 2 meses, pero que un herrero estuvo trabajando en su casa hace 6. Eira está convencida de que esta incongruencia manifiesta en la línea temporal es la prueba irrefutable que necesita para desenmascarar de una vez por todas a Meltem como la impostora que es. Justo cuando Ada se dispone a soltarle el bombazo a Bora, Meltem emerge tranquilamente del cuarto de baño ataviada únicamente con un albornoz. A la mente de Ada le da un cortocircuito instantáneo y salta a la conclusión más cochina posible sobre Bora y Meltem, dejando el episodio en un cliffhanger de los que te dejan con los cojones en el cuello.
El episodio empieza con Ada merodeando por la casa de Bora en busca de un secador de pelo, porque por lo visto los límites son para ella un concepto puramente opcional. Acto seguido, se topa con el estereotipo con patas de Meltem, quien emerge del baño enfundada en un albornoz, una estratagema tan descaradamente artera que ofende a la inteligencia. Bora, el eterno facilitador, se saca de la manga un cuento lamentable sobre cómo Meltem requería una ducha por pura lástima, ya que otro tipo había sido, previsiblemente, un patán de tomo y lomo con ella. Toda mujer con agallas sentiría una repulsión visceral ante esta proximidad manufacturada, y Ada, bendita sea, va bien servida de ellas. Ella, cargada de razón, opta por la guerra sucia y deja la casa a oscuras, privando a la usurpadora de su anhelado ritual con el secador. Durante la cena, Ada y su única cómplice válida, Tuche, someten a la insufrible Meltem a una ventisca heladora directa del aire acondicionado. La treta surte efecto, provocando una presunta dolencia cervical que Meltem escenifica al instante, elevándola a una cumbre dramática de gilipollez supina. Acto seguido, Meltem se embarca en una perorata vomitiva sobre su niñez, esgrimiendo memorias conjuntas de karate para afianzar un control lamentable y jodidamente cutre sobre Bora. Ada, casi temblando de una ira más que legítima, procede a desmantelar la fachada evidentemente impostada de Meltem con puyas afiladas como cuchillas. El tinglado entero degenera en un puto circo de caos y reproches cuando Ada por fin destapa la excusa absurda de la ducha, plantándole cara a la embustera sin rodeos. Entretanto, Belma, la madre de Bora, interpreta o papel de idiota à la perfeição, agasajando a impostora de Meltem qual se de uma delegada estrangeira se tratasse. En una maniobra de una crueldad magistral, la tía Nergis le aplica un masaje concebido no para sanar, sino para verificar la veracidad de la fingida dolencia de Meltem. Amparándose en su teatrillo de sufrimiento, la arpía empresarial intenta de inmediato fisgonear para hacerse con las claves del ordenador y la caja fuerte de Bora. Kazan está saboteadora de pacotilla chivándose por teléfono de toda su operación, dejando caer el nombre de su enlace a Dao como la rematada gilipollas que es. Tuche es testigo de esta exhibición antológica de cómo cagarla, entendiendo por fin que las corazonadas de Ada sobre esa Zora traicionera eran absolutamente infalibles. Mientras el resto se dedica a sus gilipolleces domésticas, Ada es la única que mueve el poto culo, localizando el domicilio de Meltem mediante los archivos de un cerrajero. Averigua que el esposo de Meltem vive en un cabreo permanente por la manía de su mujer de extraviar las llaves, una excusa de mierda bastante endeble para sus continuas maquinaciones. Obviamente, el cenizo de Bora no puede evitar irle a la saga a Ada, vigilando su eficaz pesquisa desde la penumbra como un jodido pervertido. Ada, con astucia, engatusa a Bora para que la secunde en su visita al apartamento de Meltem bajo la falsa apariencia de ser mensajeros. Una vez dentro, el agudo instinto de Ada la conduce sin titubeos hasta el disco duro con la información empresarial sustraída a Bora, oculto de forma patética bajo la cama. En una vuelta de tuerca que manda a la mierda los capítulos anteriores, Safer, el padre de Bora, confiesa que conocía el sabotaje empresarial de Meltem desde el primer momento. Este descubrimiento legitima todo lo ocurrido, probando que las sospechas de Ada no eran un arrebato irracional, sino pura y dura agudeza mental. En vez de comportarse como un directivo capaz, Bora somete a Ada a un puto test retorcido y vejatorio ideado exclusivamente para ella. Este malnacido compele sádicamente a Ada a montar una presunta cena de aniversario para él y Meltem, una auténtica cumbre de jodida sevicia psicológica. El retorcido cabrón la lleva después de compras, forzando a enfundarse un atuendo que, según su farsa, está destinado a su competidora amorosa. Invade su intimidad, demorando sus manos en las cremalleras mientras Ada padece la humillación de creer que está facilitando el flirteo de él con la arpilla. Con toda la razón del mundo, Ada y Tuche traman sabotear el vestido con alérgenos, rociándolo con lavanda para desencadenar la sabida dolencia de Meltem. La presunta velada íntima acaba siendo un acto corporativo, donde Bora suelta una perorata vomitivamente sarcástica y repleta de gilipolleces para ensalzar la integridad de Meltem. Su magnífico obsequio para esta saboteadora es un jodido bolígrafo con el logo de la compañía, un detalle tan ofensivo que termina por quebrar el temple de Ada. Ada da rienda suelta a su rabia, frotándole la cara a Meltem para eliminar la fingida reacción alérgica y desenmascararla como la impostora que es. Cuando la farsa de Meltem se desmorona, Bora proclama con petulancia ante toda la jodida concurrencia que él siempre estuvo al tanto de su sabotaje. Después tiene el descaro de vender toda esta puta cruzada de terror psicológico como una perversa enseñanza para Ada sobre la falta de honestidad.
De pronto su felonía queda justificada con un cuento lacrimógeno de mierda sobre un padre moribundo y deudas sanitarias galopantes, pretendiendo que empaticemos con la saboteadora. Bora, en una repugnante exhibición de su complejo de Mesías, se entera del dramón y se postula para costear personalmente el tratamiento del progenitor. Le admite en privado a Ada que semejante y rebuscada sevicia no era sino una puta y malsana revancha por su engaño con el título universitario. Desvela que el bolígrafo era para Ada, pero manda a la mierda toda la coherencia al aseverar que la pequeña mentira de ella le impidió a él fiarse de las acertadas intuiciones de ella. Ada por fin encaja las piezas, entendiendo que el móvil nunca fue profesional, sino su jodido y quebradizo ego y su ansia de una revancha ruin. Ella, con una lógica aplastante, hace triza su razonamiento de mierda, echándole en cara que disculpe a una saboteadora industrial mientras a ella la tortura por una falsedad comparativamente nimia. El capítulo termina con Ada absolutamente rota al comprender que este individuo lamentable no solo ha reventado un bolígrafo, sino que le ha jodido el alma. El episodio arranca con Bora acechando a Ada cual vil depredador enajenado, porque este par de energúmenos son físicamente incapaces de ahorrarse el melodrama más absurdo ni por un solo instante. Eira, con todo el santísimo derecho a estar que trina, despelleja vivo a Bora por su vomitiva doble moral, masacrándola a ella por nimiedades mientras Melton se libra de todo polvo y paja tras cometer una puñalada trapera de manual. En mitad de su previsible intercambio de alaridos, el lamentable trasto oxidado de Ada, que tuvo la infantiloide idea de bautizar como Gunesh, revienta oportunamente en la cuneta. A pesar de ser un cretino redomado, Bora le gestiona una grúa para el vehículo, una maniobra artera que, como no, cobra una importancia totalmente desproporcionada. Acto seguido, nos endosan el previsible relato lacrimógeno sobre este amasijo de hojalata amarilla que Ada encontró abandonado y hecho un miserable despojo. Aunque era un puto cacharro con los cristales hechos añicos, se montó la película de que le veía un potencial quimérico a aquel armatoste. Se vio obligada a aceptar curros infames y desmoralizadores tras mandar a la mierda su carrera universitaria, arañando cada céntimo para comprarle el trasto a un comerciante avaricioso. Aquel vehículo se transformó en su microcosmos, el estandarte de su duramente ganada autonomía y su único aliado en medio del aislamiento. Por consiguiente, cuando más tarde fantasea con que se lo han birlado, le da un paroxismo de histeria, dejando al descubierto el puto y lamentable vínculo de dependencia enfermiza que mantiene con ese pedazo de metal. Entretanto, de regreso en el frenopático que usan como casa, Aslan presenta una brecha en la cabeza y un caso de amnesia tan sospechosamente oportuno que apesta puta argucia narrativa de saldo. El infeliz es incapaz de identificar a su propia mujer Nergis y se muestra absolutamente despavorido ante la visión de su propio clan. En una pirueta argumental sacada de la puta manga y de un ridículo espantoso, el tipo involuciona hasta el estado de un mocoso berriante y se amarra a Velma, la madre de Bora, como si fuera su nueva progenitora. Se cuelga de ella con desesperación buscando amparo frente a los suyos, en una escena bochornosa que resulta tan desoladora como retorcidamente hilarante. Su familia, como cabía suponer, echa mano de curas estrafalarias como forzarle a inhalar cebollas, como si semejante chorrada olfativa fuera a reiniciarle el seso por arte de birlibloque. Un facultativo confirma que el trastorno es un mero trauma pasajero, pero este diagnóstico no supone ni un puto alivio para Nergis, quien debe aguantar que su cónyuge la perciba como una completa y amenazante extraña. Todo este circo alcanza su apogeo en un sainete de imbecilidad cuando Aslan tiene un encontronazo fortuito con Evren en el jardín. Evren, fiel a su naturaleza de gilipollas violenco, da por hecho erróneamente que Aslan está intentando camelarse a Yasemin y al instante sufre un arrebato de celos homicidas. Le arrima una hostia que le cruje la cara a Aslan, estampando al pobre diablo de boca contra el césped en un arranque de furia ciega. En un momento de Deus Ex Machina que clama al puto cielo, este segundo impacto craneal funciona como remedio milagroso, restituyéndole la memoria de sopetón y recolocándole las entendederas. De súbito, Aslan es otra vez el mismo, solo que ahora está hecho una furia con Evren por la somanta de hostias sin venir a cuento que le ha propinado. En un arco argumental sobre la lealtad incondicional, se le impilla por casualidad a Bora exigiéndole a Ada que le cante de una puta vez a Ali todo el percal de su matrimonio de pega. Sabedora de que semejante confesión le arruinaría la existencia a Ada, Selim perpetra el sacrificio supremo en nombre de la amistad. Bañada en lágrimas, esta santa idiota le suelta a Ali que la del matrimonio fraudulento era ella, un embuste de proporciones tan colosales que roza lo artístico. Selene, quien por lo visto era un parangón de virtud hasta la fecha, escupe la confesión con un tormento tangible, como si estuviese pariendo un puto erizo de cristal.
Ali se queda completamente hecho polvo, no tanto por la trola en sí, sino por el puto cortocircuito mental que le provoca que la mujer a la que idolatra se lo haya ocultado. La totalidad de su relación cuelga ahora de un hilo mientras él trata de asimilar semejante felonía. En otra esquina de este circo, el intrigante de Rusgar acaba hasta los cojones de los aires de perra estirada insoportable de Tuche. Monta un numerito con su ruptura, convirtiendo su desdicha personal en carnaza para el chismorreo laboral, propio del lamentable mierdecilla que es, desesperado por llamar la atención. Su auténtico propósito, no obstante, es colarse de nuevo en la vida de Ada mediante engaños, dando por sentado, con acierto, que ella sigue siendo lo suficientemente crédula como para rendirle pleitesía incondicional. Para elevar su nivel de cabronazo, Rusgar se pone a extorsionar a Tuche, usando como palanca el escándalo del vídeo que por poco manda a tomar por culo la carrera de Bora. Le demanda que le proporcione el ascenso a director del departamento de diseño gráfico, un cargo que en la actualidad ostenta un pobre diablo perfectamente cualificado llamado Alp. Cuando Tuche objeta que el puesto está ocupado, Rusgar le espeta con una gelidez cortante que lo deje libre de una puta vez, disipando cualquier atisbo de duda sobre su catadura moral. Eira, haciendo gala de su ilimitada e inocentona compasión, está firmemente convencida de que Rusgar y Tuche se aman y se autoimpone la cruzada personal de reconciliarlos. Su primera estrategia demencial consiste en meterlos en un gimnasio de boxeo para que limen asperezas, una ocurrencia que es un despropósito táctico desde el minuto 1. El plan se va al garete de manera espectacular cuando una Tuche fuera de sí deja KO a Rusgar sin el más mínimo miramiento durante el entrenamiento. Impávida ante semejante cagada monumental, Ada maquina a combinación otra táctica lamentable que involucra una cena en su modesto apartamento. Embaucando a ambos para que asistan, le vende la moto a Tuche de que está exhibiendo su devoción entre fogones y a Rusgar le hace pensar que Ada busca una velada romántica con él. La velada resultante es una pesadilla en toda regla, un panorama tenso e infernal en el que cada comensal es transparente y profundamente desdichado. En el preciso instante en que Ada y Bora se largan a por un helado, la cruda realidad estalla en un festival de recaditos y veneno entre Tuche y Rusgar. El asunto jamás tuvo que ver con el cariño. Todo se reducía a la extorsión de ese gilipollas y a la pugna desesperada de ella por agenciarle el ansiado puesto en el departamento de diseño gráfico. Al caer en la cuenta de que deben quitar de en medio a Alp, Ada y Tuche, se embarcan en una operación de espionaje corporativo en oficina después del cierre. En una escena tan absurda como cargada de tensión, las dos mujeres eluden la vigilancia, con Tuche simulando un atraco para montar una cortina de humo. Se cuelan en el ordenador de Alp y husmean hasta descubrir que ha estado sondeando otras ofertas laborales, incluida una compañía donde el padre de Tuche corta el bacalao. Emplean este dato para urdir una propuesta laboral irrechazable para Alp, la cual el pobre hombre, ajeno a la conspiración, acepta con gratitud a la mañana siguiente. Con Alp oportunamente quitado de medio, Bora, ignorante de toda la trama, corona la maquinación de ellas al promover al puesto vacante al totalmente indigno de Rusgar. En mitad de este huracán de despropósitos, Bora y Ada empiezan a intimar de forma incomprensible, un giro argumental que se pasa por el forro cualquier atisbo de lógica. Bora perpetra una de sus jugarretas de cabrón al simular el robo del coche con el único fin de torturar a Ada, para acabar sintiéndose como un gilipollas integral al ser testigo de la genuina desolación de ella. Esta bizarra tesitura desemboca en un instante de madurez insospechada, donde ambos reconocen haberse portado como el puto culo el uno con el otro y acuerdan un alto el fuego. Su recién nacida conexión alcanza un clímax empalagoso mientras zampan algodón de azúcar frente al mar, cual pareja de quinceañeros en plena efervescencia hormonal. La tensión sexual se puede cortar con un cuchillo, cuando Bora le retira con suavidad una hebra de algodón de azúcar de los labios, quedándose a un suspiro de estamparle un beso. Posteriormente, en un insólito alarde de vulnerabilidad, Bora le admite a su primo Ali que Ada se le cuela hasta en los putos sueños. Este individuo, que proclama que el amor es una soberana gilipollez, confiesa entonces que la echa de menos hasta sentir celos, reconociendo por fin que sus emociones hacia ella lo han pillado con la guardia completamente baja. El capítulo echa el cierre dejando un glorioso reguero de conflictos pendientes, desde el corazón destrozado de Ali hasta los triunfos petulantes de Rusgar. Eira irrumpe en la oficina como una furia desatada, rastreando con desesperación a la eternamente huidiza Selene. Previsiblemente, el principito corporativo de turno, Bora, da con Piril, quien le comunica con una satisfacción mal disimulada que Selene se ha esfumado con aquel pelele de Ali un instante antes. Claro está, Bora los localiza en un antro fotográfico de 3 al cuarto, interrumpiendo una gresca conyugal tan penosamente escenificada que hiede a función de fin de curso.
Selen se marca una perorata sobre el divorcio de una inverosimilitud bochornosa, mientras Sally le implora una nueva ocasión con la misma credibilidad que un vendedor de coches de ocasión. La bufonada absurda toca techo cuando Salen esgrime un spray de pimienta, perpetrando el teatrillo de raptar al pelele sin carácter en una maniobra de desesperación pura y milimetrada. Lógicamente, la arpía de la oficina, Piril, es testigo de toda la pantomima y se precipita de vuelta a su mesa para diseminar su ponzoña chismosa por doquier. El relato inicial sufre una mutación jodidamente grotesca al pasar por el cretino teléfono escacharrado de la empresa, degenerando de una nimiedad ridícula a la patraña infinitamente más flagrante de que Ada ha raptado a Bora. Se revela que todo el espectáculo del rapto no es más que una estratagema de mierda, rebuscada y desproporcionada, urdida por Selin y Ali para empujar a Ada y Bora a un imbécil emboscada sentimental. Semejantes lumbreras proceden a dejar tirados a nuestros dos protagonistas en un hotel perdido de la mano de Dios, regentados por una tal Shaibe, quien está evidentemente compinchada en toda esta patraña aquestada. Como por arte de magia, el hotel padece una cascada de percances fortuitos y descaradamente fingidos, arrancando con el suministro de agua que casca oportunamente. En un volantazo narrativo que no se lo tragó ni el tato, la corriente se esfuma, zambulléndolos en la atmósfera amorosa más rancia y tópica imaginable. A Ada y Bora los fuerzan sin tregua a escenarios de cercanía completamente impostados que alcanzan su cenit con él erigiéndose en héroe para rescatarla de una ducha que, de entrada, estaba más seca que la mojama. Contra toda lógica, esta mierda de manipulación de parvulario surte efecto y, tras sortear cordilleras de melodrama prefabricado, acaban plantándose un beso al alba. Entretanto, en el mundo real sus respectivas familias histéricas implosionan, con la tía Belma y la tía Yasemin enzarzadas en un ataque de nervios de mierda recíproco, telefoneando a las autoridades para incriminarse la una a la otra. El circo familiar degenera en un puto sin Dios de tal calibre que Ada y Bora son catalogados oficialmente como prófugos, como si fuesen cerebros de lampa y no un par de gilipollas colados el uno por el otro. Finalmente, las autoridades dan con el paradero de este dúo de tórtolos y los devuelven a rastras a la civilización, donde sus tribus enemistadas aguardan, listas para desencadenar el puto Armagedón familiar. En una trama secundaria igual de imbécil, la tía Yasemin pilla una conversación entre Ada y ese zángano inservible de Rusgar, destapando así el pastel de su matrimonio por conveniencia. A Yasemin le da entonces un puto síncope monumental, no por la mentira en sí, sino porque está convencida de que activa una especie de absurda y vetusta maldición familiar sobre los primeros amores. Se empecina con fervor casi religioso en que Ada debe seguir atada por cojones a ese fracasado para eludir un hado funesto, ignorando por completo la afirmación diáfana de ella de que, para empezar, Rusgar jamás fue su primer amor. Regresando al estropicio principal, Bora monta una velada romántica insultantemente perfecta en una playa, un completo despliegue de clichés, desde las velas hasta un chef particular. A renglón seguido, se despacha con su lacrimógena historia personal, narrando cómo la traición de un examante supuestamente le jodió la confianza para siempre jamás. El individuo tiene el soberano descaro de alabar a Ada por su sinceridad, una afirmación de una ironía tan descomunal que podría alimentar la red eléctrica de una ciudad entera. Su perorata de miapilas le carga el muerto a Ada de una forma jodidamente salvaje, forzándola a encarar que todo su vínculo con él se cimienta sobre una mentira colosal y devastadora. Aniquilada por el peso insoportable de su jodido e imposible dilema, ella revienta la burbuja romántica por los aires, sentenciando ante Bora que lo suyo es absolutamente inviable. De modo que el capítulo concluye con Ada dándole la espalda, cautiva del enrevesado follón de engaños que debió haber sofocado de raíz desde el mismísimo principio. Está cercada por una pesadilla de engaños, desgarrada agónicamente entre su auténtica devoción por Bora y la sofocante pantomima de su matrimonio con ese parásito inútil de Rusgar. En un último y patético esfuerzo por blindar su corazón, Ada opta por fabricar calamidades, una táctica desesperada para persuadir a Bora de la presunta y ficticia maldición de su linaje. En un último y patético esfuerzo por blindar su corazón, Ada opta por fabricar calamidades, una táctica desesperada para persuadir a Bora de la presunta y ficticia maldición de su linaje. Le tiende a Bora un algodón de azúcar junto a la piscina, un regalo empalagoso que a duras penas consigue ocultar la retorcida maquinación que esconde en su interior. Cuando a Bora le importa una puta mierda la llamada ficticia y opone resistencia, la crisis nerviosa premeditada de ella los precipita a ambos de cabeza a la piscina en un instante de puro caos digno de una astracanada.
Ada racionaliza el incidente al instante con una soberana gilipollez, escenificando un melodrama con fingido espanto de que su remojón es la evidencia irrefutable de esa presunta mala racha, como si el cosmos entero hubiese conspirado para dejarlos calados. Ada racionaliza el incidente al instante con una soberana gilipollez, escenificando un melodrama con fingido espanto de que su remojón es la evidencia irrefutable de esa presunta mala racha, como si el cosmos entero hubiese conspirado para dejarlos calados. Al día siguiente en la oficina, Bora resuelve erradicar de raíz las crecientes especulaciones sobre las flores que remitió a la mujer que, a todas luces, le ha jodido la cabeza. Emite una atrevida proclama pública ante todo el personal, declarando que las flores son un homenaje personal a su adorada Ada, una puta declaración de intenciones a los cuatro vientos. Esta maniobra insolente deja toda la puta oficina boquiabierta, sobre todo a Ada, porque Bora acaba de inocular su vínculo directamente en el torrente sanguíneo de la compañía para liquidar las habladurías para siempre. Entre tanto, la familia de Ada, completamente ajena a la realidad, se consume en sus propios enredos, con la tía Nergis apoyando con mentalidad arcaica la puta pantomima de matrimonio fraudulento de Ada con Ruzgar. La desorientada tía le comunica al tío Safer que el corazón de Ada pertenece a su primer amor, ignorando por completo que ese presunto gran amor es el mismo gilipollas del que Ada intenta quitarse de en medio con desesperación. Por ello, organiza un encuentro con Ruzgar para zanjar el asunto, mientras la tía Yasemin, eternamente angustiada, lucha por impedir que todo el turbio secreto les estalle en las narices. De regreso en la oficina, Bora desvela que un cliente crucial de una compañía llamada Señor del Fuego está al llegar para una presentación que podría ser el espaldarazo o la ruina de su puta empresa entera. Este encuentro de alta tensión, como era de esperar, supone el marco idóneo para que Ada ejecute su próximo movimiento demencial dentro de su incesante cruzada de desgracias fingidas. Para fabricar un poco más de infortunio, decide con una audacia pasmosa sabotear el suministro eléctrico del edificio entero instantes antes de la presentación vital. Como era de esperar, esta estratagema provoca el caos absoluto, ya que el generador de emergencia la caga estrepitosamente por una negligencia con el carburante, dejando a Bora encerrado en el ascensor. Ada, la artífice de todo este cataclismo, se planta allí balbuceando gilipolleces con fingido asombro ante la misma debacle que había orquestado meticulosamente. Justo cuando la situación alcanza el colmo del disparate, el generador se prende fuego, cuando Ali, con su habitual ineptitud, intenta ponerlo en marcha. Mientras sofocan el infierno, Ada improvisa una explicación sobre el jodido descalabro, asegurándole al perplejo cliente que todo era una performance meticulosamente orquestada. Posee el santo descaro de sostener que fue una demostración escénica de control ígneo, una temática idónea para su compañía Señor del Fuego, y el cliente se zampa toda la puta sarta de gilipolleces. Su brillante improvisación se hace milagrosamente con el contrato, con el cliente incomprensiblemente cautivado por su descomunal y anárquico estilo de presentación. En medio de este caos ascendente, la zorra envidiosa de Tuche inicia su propia y ponzoñosa cruzada contra la floreciente relación de Ada y Bora. Averigua que Ada y Ruzgar están viendo al mismo puto letrado y al olfatear una fisura en su narrativa, concierta de inmediato su propia y malintencionada reunión. Durante su visita, descubre que el letrado es especialista en divorcios, lo que inevitablemente la lleva a cuestionarse «¿Pero qué cojones?», sobre el motivo por el que tanto Ada como Ruzgar requerirían sus servicios. Tuche entonces prepara su emboscada reclamando documentos de identidad actualizados a toda la plantilla, una demostración de fuerza concebida expresamente para joder a la pareja de conspiradores. Es consciente de que sus documentos oficiales desvelarán su estado civil, lo que causa que un Ruzgar dominado por el pánico alerta a Ada de que todo su castillo de naipes de mierda está a punto de venirse abajo. De forma simultánea, a Bora por fin se le enciende la bombilla y examina las grabaciones de seguridad, descubriendo que fue Ada la que saboteó el sistema eléctrico. La encara por su intrincada telaraña de embustes, dejándole jodidamente claro que no es el imbécil que ella se piensa que es. Más tarde, durante un atraco auténtico, Bora y Ali se topan con un ladrón de carne y hueso, pero lo confunden con otro actor de la farsa de infortunios de Ada, llegando al extremo de ayudarle estúpidamente a saquearlos. A la mañana siguiente, al percatarse de que un caco cualquiera les ha tomado el pelo, Bora se ve forzado a erigirse en justiciero y a perseguir él mismo al culpable. Tras enfrentarse al caco y recuperar sus pertenencias, Bora decide iniciar su propia guerra psicológica, simulando lesiones graves con un aparatoso vendaje para granjearse la compasión de Ada.
Ada, cuyo talante compasivo la convierte en un blanco fácil, muerde el cebo por completo, prodigándole cuidados y atenciones como si de verdad estuviera lesionado. Durante uno de esos instantes de falsa ternura, Bora se despoja teatralmente de sus vendajes postizos, revelando que todo su cuento sobre las heridas era una soberbia representación. Justo cuando se ensarzan en una bronca colosal a cuenta de sus engaños mutuos, una llamada fatídica retumba en la puerta principal. Eira abre la puerta y se da de bruces con Celal, un funcionario de extranjería, dispuesto a comunicar el veredicto de la investigación sobre su enlace. Mientras ella permanece allí, petrificada por la conmoción, Bora, totalmente ajeno al hombre del umbral, le suelta con desenfado un apelativo cariñoso que está a punto de dinamitar su mundo por completo. El episodio arranca con Ada, a quien con toda la lógica del universo descoloca por completo Celal Bey, que tiene el descaro monumental de irrumpir en casa de Bora sin el más mínimo aviso. Como era de prever, ese cretino insultantemente atractivo de Bora entra contoneándose, la llama amor mío y la fuerza a urdir una farsa a la desesperada para salvar el pellejo. Eira, con una agilidad mental digna de un superhéroe, se saca de la manga un pretexto lamentable sobre unas galletas para quitarse de en medio a Bora y poder encararse a Celal a solas. Ada finalmente vomita todo su calvario en una confesión demoledora, revelando que su matrimonio con ese despojo humano inservible de Rusgar fue una farsa infernal que le aniquiló por completo el porvenir. También confiesa su aventura con Bora, que sinceramente es la revelación más cantada de todo este desastre colosal. Celal, en un inaudito destello de dignidad, promete guardar el secreto, pero le comunica con la mirada su firme propósito de hacerle la vida un infierno a Rusgar por su felonía. En una subtrama tan soporífera que induciría al coma a una estatua, un individuo lamentable llamado Evren implora de hinojos a Ali y a Selim que, por lo que más quieran, intercedan por él con Yasemin. Selim maquina una estratagema psicológica flagrantemente evidente, enviando a Yasemin a la cafetería de la compañía mientras instruye a Evren para que le aplique la más absoluta indiferencia. Esta maniobra absurdamente pueril de hacerse el interesante de hecho surte efecto, porque Yasemin, como era de esperar, estalla en un arrebato de celos monumental. Por una vez, Ada recibe una buena nueva. El dictamen de inmigración resulta favorable para ella y Rusgar, lo que implica que ese aprovechado chupasangre no será expulsado del país tras su divorcio. Su letrada le ratifica que el divorcio está a un mísero mes de distancia, un trámite acelerado dado que ambos pactaron liquidar este jodido montaje de matrimonio. Claro está, sus insufribles tías prosiguen con su monserga inacabable, taladrándole el cerebro a Ada con su estúpida fijación por el destino y la predestinación. El auténtico quilombo se desata cuando el depravado de Rusgar le plantea un acuerdo ponzoñoso a la no menos deleznable Tuche. El reptil manipulador confiesa que aún alberga sentimientos por Ada y sugiere una alianza perversa, aprovechándose de la lamentable fijación de Tuche por echarle el guante a Bora. Su ruin plan consiste en aparentar de cojones que respaldan a Ada y a Bora en sus jodidas narices, mientras, con suma malicia, van minando los cimientos para dinamitar su noviazgo. Durante una comida grupal, este dúo de intrigantes tergiversa la conversación con una pericia endiablada para instigar una trifulca entre Ada y Bora a cuenta de gilipolleces como la higiene y las manías personales. En la próxima etapa de su maquiavélico complot, Tuche le sustrae el DNI a Bora tras descubrir su contraseña, que es de una simpleza insultante, 4 míseros 13. Ese gusano despreciable de Rusgar pilla entonces el documento sustraído y lo cuela en el apartamento de Ada, montando con esmero su miserable y pequeña celada. Acto seguido, Tuche telefonea al tío Aslan suplantando la identidad de un agente de seguridad y soltándole un bulo de cojones sobre una alarma que se ha activado en la vivienda. Cuando la tía Nergis acude a investigar, descubre el DNI de Bora sobre la mesa de centro y, como era de prever, se le cruzan los putos cables, amenazando con arrastrar a Ada de vuelta a Bursa por las orejas. En un contraataque absolutamente genial, Ada irrumpe en la compañía y arma un escándalo monumental, imputándole a Bora haber plantado su DNI a propósito para simular que la abandonaba. Ya a solas, ella le desvela que todo el jodido numerito era puro teatro, persuadiendo a Bora de que deben aparentar una separación para zafarse de su jodida familia de chiflados. Pese a su falso distanciamiento, ese romántico empedernido de Bora demuestra una nula capacidad de contención y la sepulta bajo un aluvión de obsequios ostentosos en su puesto de trabajo. Le manda calzado de marca y un vestido con mensajes enigmáticos y la involucra en un peculiar juego por la oficina antes de organizarle una cena íntima. Toda su compleja pantomima se va previsiblemente al carajo cuando un gilipollas me tome en todo llamado Eyub pilla su conversación de tapadillo e instantáneamente difunde el cotilleo por toda la plantilla. El capítulo culmina cuando ambos clanes destapan el engaño y asaltan a la pareja tras su cena, lo que asegura un cataclismo inminente con forma de contienda familiar.
El episodio da el pistoletazo de salida con Velma, Nerkis y Jasmine, un comité de expertas en la maledicencia, presentándose en tropel en casa de Bora después de que Tuche le soplara que Ada andaba por allí. Estos parásitos del rumor dan por sentado que van a pillar a Ada y a Bora con las manos en la masa, regodeándose con la mera perspectiva del escándalo. No obstante, Ada, haciendo gala de un inusual destello de instinto de supervivencia, protagoniza una fuga de pánico por una ventana instantes antes de que aparezca la caballería. En su precipitada retirada, se deja atrás por descuido los zapatos y un collar, sirviendo en bandeja un rastro de migas de pan al implacable jauría que le pisa los talones. El triunvirato inquisidor asalta la propiedad y al toparse con las pertenencias de una mujer, sentencian de inmediato que Bora es un vividor que andaba con su última conquista. Yasemin, la cerebro de esta putada maliciosa, urde un relato ponzoñoso sobre la supuesta vida disoluta de Bora tras mangar el collar de Ada como presunta evidencia. Al despuntar el alba, su círculo social al completo ya se ha tragado el bulo de la infidelidad de Bora, porque el mundo está plagado de papanatas crédulos. Entretanto, Bora está con el corazón hecho mierda por estas patrañas infundadas, implorando de forma lastimosa su versión de los hechos a Nergis y Aslan, quienes lo observan con un desdén soberano. Jura y perjura desesperadamente su amor sincero por Ada, exigiendo una explicación de por qué la familia de ella está empecinada hasta la saciedad en dinamitar su relación. La desesperación de Bora degenera en una fijación malsana, mientras los asatea preguntas sin tregua sobre el presunto primer amor de Ada, demandando la identidad de ese rival espectral. Nergis, en vez de soltar la puta verdad, se saca de la manga una milonga de mierda sobre un presunto galán devoto del pasado de Ada, envenenándole a propósito la cabeza a Bora con dudas. En un giro argumental de una conveniencia absurda, la abogada de divorcio de Ada comunica su boda inminente y su consiguiente año sabático para desconectar del mundanal ruido. Su caso es, por consiguiente, transferido al dueño del bufete, Turgut Ashkin, un cretino engreído que se contonea como si fuera un don divino para las mujeres. Turgot destapa al instante su naturaleza depredadora, engatusando a Ada para que vaya a un restaurante de postín con el burdo pretexto de una consulta profesional. Este baboso de mierda la somete entonces a un bombardeo de insinuaciones indeseadas tan flagrantes que es lógico que la pobre mujer se sintiera absolutamente asqueada. Bora, por un completo azar del destino, llama a Ada y la mera mención de que está cenando con un amigo varón le cortocircuita su ya frágilmente, catapultándolo a una espiral paranoica. Después de que Ada se marche, Bora le canta las 40 a Turgut y basándose en la imprecisa descripción de Nergis, deduce en un alarde de imbecilidad que este tipo es el mítico primer amor. En un acto de cretinismo supino, Bora ficha impulsivamente a Turgut como nuevo asesor jurídico de la empresa, metiendo hacia el lobo a cuidar de las ovejas. Ya en la oficina, Bora pilla a Ada rogándole discreción a Turgut, lo que su mente paranoica interpreta como la confirmación irrefutable de su teoría carente de todo fundamento. Tuche, la arpía de guardia, se muestra como era de esperar intrigada por el nuevo letrado y empieza a acosar a Ryuzgar y a Selim para sacarles información. Ryuzgar está visiblemente espantado y su nerviosismo es un indicio inequívoco de que capta la magnitud de la tormenta que se avecina en el horizonte. Bora, en un aladre de prepotencia demencial, monta una cena de gala para supuestamente desenmascarar a este primer amor ante Turgut, Nergis y Aslan. Por una de esas casualidades inverosímiles, Tuche y Ryuzgar van y aparecen de la nada en el mismo restaurante. Al divisar a Nergis y a Aslan, Ryuzgar intenta una espantada cobarde, pero Tuche, que olfatea la ocasión de meter mierda de la buena, lo ata en corto a la silla. Todo el endeble montaje salta por los aires hecho mierda cuando Bora le exige sin rodeos a Nergis que confirme si Turgut es el presunto primer amor de Ada. Nergis, entre la espada y la pared y incapaz de señalar al auténtico farsante sentado a 2 pasos, opta por la salida miserable de corroborar la mentira de que Turgut es el susodicho. Ada llega con un sentido de la oportunidad dramático impecable, haciendo su entrada justo para presenciar cómo su propia tía le está vendiendo con una trola monumental. Viéndose sin escapatoria, Ada respalda con ferocidad la jodida patraña, proclamando que Turgut fue su primer amor, pero matizando que ahora no siente por él más que un profundo desprecio. La velada, como era previsible, degenera en un puto circo, que culmina con el desmayo de Aslan, un puñetazo de Bora en toda la jeta de Turgut y una excursión colectiva a la comisaría.
Pese a la desastrosa noche, el empeño de Bora por conseguir a Ada, lejos de amainar, se acrecienta, lo que no hace sino evidenciar su soberana idiotez. Este completo insensato llega a la conclusión de que pedirle matrimonio es la única salida coherente y consigue a toda prisa un anillo de compromiso de un precio desorbitado. Su madre, Velma, se queda como era de esperar espantada ante este giro de los acontecimientos y llama a capítulo de inmediato a Tuche para celebrar un cónclave de arpías, porque ya se sabe que Dios las cría y ellas se juntan. Tuche se infiltra para fisgonear en el despacho de Turgut y mediante una chapucera labor de espionaje acaba por descubrir que Rhusgar no es solo el antiguo rollo de Ada, sino su puto marido. Le planta cara a Rhusgar con esta información demoledora, pero el gallina contraataca amenazándola con un vídeo comprometedor, lo que desemboca en un punto muerto absoluto. Incapaz de soltar la bomba directamente, Tuche le plantea a Ada un ultimátum sádico: o le partes el corazón a Bora o te expones al escarnio público por tu matrimonio con Rhusgar. Mientras Ada se debate ante esta encrucijada imposible, suena el timbre, anunciando la llegada de otro puto maremoto de melodrama. El clan de Bora al completo, con su padre Zafer liderando la comitiva, su madre Velma y un primo irrelevante llamado Ali, se planta en casa de Ada para pedir su mano de manera formal. El error colosal de este brillante plan es que a nadie se le pasó por la cabeza tener la decencia más elemental de avisar a Ada, dejándola totalmente desprevenida y vejada. La familia de Ada demuestra ser igual de incompetente, con su tío Aslan viviendo dichosamente en la ignorancia hasta que la tía Nergis les peta sin rodeos que han venido a llevarse a la muchacha. Su primera deducción absurda es que la petición es para Selin y no para Ada, porque es evidente que la lógica es un concepto ajeno en ese hogar. Este carrusel de despropósitos prosigue hasta que Zafer, en un gesto de compasión, intercede para anunciar formalmente su propósito de unir a Ada con su vástago Bora. Casi puedes palpar cómo el clan de Ada sufre un colapso neuronal colectivo mientras intentan asimilar esta revelación completamente delirante. La tía Nergis pierde los estribos por completo, demandando saber qué puta mierda de vínculo puede haber entre Ada y Bora. Bora, el narcisista ventajista del libro, se aferra a este instante de caos para soltar una perorata sobre su vínculo, largando un discurso pomposo acerca del destino. Eira, no obstante, y con toda la justicia de su parte, declina su proposición ante ambas familias, dejando en evidencia a todos los allí reunidos. Ella expone que, con todos ya en su contra, sencillamente carece de la entereza emocional para afrontar esta puta batalla. Esta negativa pública pulveriza por completo el honor del clan de Bora, y su madre Velma parece a punto de desterrar a Ada a otra galaxia. Para coronar la catástrofe, Bora la caga hasta el fondo al desvelar que Ada estuvo en su casa a escondidas la noche antes. En esencia, le larga a una sala repleta de familiares encabronados que pasaron la víspera en su hogar debatiendo sobre su profundo vínculo. Al descubrir este encuentro clandestino, la escasa y quebradiza confianza que la tía Nergis aún albergaba por su sobrina se va directa a la puta mierda. Sintiéndose hondamente traicionada por las continuas gilipolleces y los encuentros furtivos, exige el cese inmediato de Ada en su puesto. Eira, viéndose acorralada y sin alternativas, claudica y accede a renunciar solo para zanjar la perorata incesante de sus parientes. Justo cuando se apresta a mandar su carrera por el desagüe, una llamada salvadora que le rescata el cuello profesional surge de la nada. Un tal señor Ferhat de la Fundación Georgiun se encuentra al teléfono para anunciar un flamante galardón para autores de redes sociales. Como era previsible, tanto Ada como Tuche resultan nominadas, lo que manufactura una rivalidad impostada que le proporciona a Ada un pretexto cutre para no renunciar. Los mecenas del galardón, un matrimonio de larga trayectoria llamados Ferhat y Shirin, irrumpen entonces en las oficinas de la compañía. A este par los exhiben como si fuesen el epítome del amor, con la friolera de 41 tediosos años de matrimonio a sus espaldas. Shirin escenifica toda una ceremonia para preparar el café de su esposo, aseverando que él detesta el que le sirve cualquier otra persona. Ferhat desvela entonces que se modificó el nombre de Tefik únicamente por ella, un pormenor romántico que provoca que Ada se enternezca por completo. Toda esta ensoñación idílica se va a la mierda cuando Ferhat deja caer una observación inoportuna sobre cómo el amor termina por degenerar en amistad. Shirin lo interpreta como la confirmación de que su amor ha fenecido, lo descuartiza verbalmente y se larga echando pestes mientras amaga con el divorcio y espeta un tajante "a la mierda con esto". Con la gala de premios yéndose directa al garete, Bora, en una cabronada de manual, responsabiliza de inmediato a Ada del derrumbe matrimonial en su totalidad. Le plantea un ultimátum totalmente absurdo. Debe recomponer un matrimonio de 41 años en 24 horas o puede irse olvidando del galardón. Eira se ve ahora compelida a emprender una misión absurda, debiendo encontrar a cada uno de los dos testarudos y persuadirlos de que el otro desea pedir perdón.
Su estrategia, como era de esperar, se va a la mierda cuando ambos se presentan reclamando una disculpa, pues su orgullo compartido imposibilita cualquier armisticio. Contra todo pronóstico, la arenga desesperada de Ada sobre el amor logra de algún modo penetrar sus obtusas mentes, y los dos finalmente deponen su mutua terquedad. Entretanto, Tucci está enfrascada en su propia y lamentable jodienda, usurpando la identidad de la fémina ideal de Bora para embaucarlo por internet. Cuando se anuncia que el asunto del siguiente artículo es cita a ciegas, Tuche percibe la ocasión perfecta para elevar sus intrigas a una nueva dimensión. Le taladra la cabeza a Ada para que tenga una cita a ciegas real, bajo el pretexto de investigar, concertando un encuentro con un auténtico gilipollas llamado Sid. Ada, que se fía neciamente de su colega, se encuentra con este individuo en un café recluido para ejecutar su presunto experimento social. La situación se tuerce a la mierda a toda velocidad cuando el sujeto le arrebata el móvil, atranca la puerta y arranca con su repertorio de depredador. Cuando los parientes de Ada se percatan del embrollo en el que se ha metido, sucumben al pánico colectivo y Bora localiza su ubicación al instante. Él revienta la puerta del local, le propina una paliza salvaje al agresor y le chicha como un poseso, inquiriéndose osar intentar algo semejante en su puta vida. Tras el rescate, Bora estalla en cólera no contra el asaltante, sino contra Ada, cantándole las 40 sobre la monumental cagada que ha cometido. Era, obligada a ponerse a la defensiva, le replica con toda la razón que no es ninguna doncella en putos apuros y que habría podido manejar la situación por sí misma. Posteriormente, Bora se encamina a la terraza para la gran desvelación de su alma gemela cibernética, pero es abordado por Tuche. Tuche entonces deja caer la bomba, admitiendo su lamentable amor por él y desvelando que era ella la confidente virtual que lo estaba suplantando. Cuando Ada hace acto de presencia, Tuche propina el golpe de gracia, el más devastador de su retorcida conspiración. Detalla con regocijo manifiesto cada pormenor de la farsa, revelando cómo Ada fue su marioneta, suministrándole información y trucando el audio para sus llamadas. Esta admisión de un engaño metódico, gélida como un témpano, fulmina por completo cualquier vestigio de confianza que Bora pudiera albergar por Ada. Ada trata de sostener que sus sentimientos eran genuinos pese a sus cagadas, pero Bora no está para aguantar ninguna de sus putas milongas. En un gesto de crueldad máxima, sentencia que ella está liquidada y que debe largarse al infierno y esfumarse de su existencia para siempre. Le ruge, encolerizado, que recoja toda su puta mierda y se pire a la jodida mierda lejos de su empresa, de su vida y de la de sus allegados. Sus palabras finales son el epitafio que sella la tumba de su relación, con una sentencia definitiva y brutal. No quiero volver a verte en mi vida. ¡Desaparece! El episodio arranca con Bora finalmente arrinconando a Ada tras descubrir que la mujer ideal por la que babiaba en internet no era otra que esa serpiente ponzoñosa de Tuche. Lógicamente está hecho pedazos y ardiendo en cólera, sintiéndose un perfecto iluso por haberse tragado una farsa tan lastimosa y enrevesada. Bora reclama, hecho una furia, saber qué demonios de provecho imaginable obtuvo Ada al secundar la trama manifiestamente manipuladora de Tuche. Ada intenta justificarse de forma lamentable, alegando que Tuche la obligó, pero Bora está muy dolido y enfurecido para creer sus excusas inaceptables. En un ataque de ira vengativa, la fulmina sin miramientos y la echa de su compañía, de su hogar y de su miserable vida. Tras ser fulminada con toda la puta lógica del universo, una Ada desolada se resiste con terquedad a esfumarse sin luchar. Acto seguido, telefonea despavorida al tío Zaffer y organiza un encuentro en una jugada a la desesperada para que le solucione el puto fregado en el que se ha metido. Ada le guimotea sobre la trascendencia de su empleo, implorando que interceda igual que una jodida cría consentida. Al día siguiente, el tío Zaffer se planta en la oficina con Elif, utilizando a la niña sin el más mínimo puto escrúpulo como señuelo para su extorsión sentimental. Se vale de su custodia y de las participaciones de su hija fallecida para joderle la existencia a Bora con el remordimiento y forzarlo a readmitir a Ada. Este cara a cara es una jugarreta rastrera de dimensiones monumentales que deja a Bora completamente devastado al presenciar cómo su progenitor profana una desgracia familiar. Aunque Bora recalca que él no revoca despidos, el dios Zaffer no cierra la puta boca, vomitando gilipolleces mojigatas sobre que lo hace por Elif. Acorralado y enfurecido, Bora le encasqueta a Ada la única vacante, un cargo diseñado para la humillación suprema, chica de los recados. La rebajan de ayudante personal al curro más infame de toda la puta compañía, un movimiento laboral de una brutalidad descomunal. Pese a que el puesto es una soberana puta mierda, Ada lo traga, empeñada en doblegar a esa víbora de Tuche y arrebatarle el triunfo. Entonces, un tipo trajeado de nombre señor Ferhat presenta un certamen literario de prestigio, brindándole a Bora otra ocasión para ejercer de cabrón rencoroso.
Aún consumido por su mala hostia, Bora ejecuta un movimiento mezquino al proponer a Tuche, pasando por alto deliberadamente que las publicaciones de Ada acaparaban todos los putos clics. Ada le restriega su promesa de mierda de galardonar al autor más destacado, pero Bora desdeña su reclamación tratándola como un puto cero a la izquierda. Harta hasta los cojones de su actitud, Ada opta de nuevo por actuar por su cuenta y salirse con la suya a su puta bola. Cimenta un texto sensiblero bautizado Dos enemigos, amor y desesperación, y conspira con Pirol para publicarlo de tapadillo en el portal. El texto, por alguna puta razón, se hace viral en toda la red, destrozando registros y probando que el personal devora cualquier relato lacrimógeno de mierda. Cuando Bora se entera de esta insolencia manifiesta, monta en tal cólera que ordena la retirada inmediata de la publicación de la web. A modo de represalia, Bora organiza una cena con Tuche y ejecuta una exhibición de dominio al forzar a Ada a ejercer de su jodida conductora esa velada. La putea seleccionando un tugurio de Kofte, el mismo puto lugar en el que él y Ada vivieron un instante auténtico. Durante toda la velada, Ada se ve obligada a atenderlos cual sierva, mientras la tensión genera una atmósfera que es un auténtico putiferio. Ada se toma su revancha ruin y miserable, plantándole a Tuche adrede un plato brutalmente picante, logrando que la arpía se ahogue. Bora le suelta un rapapolvo a Ada por sus gilipolleces infantiles y la embarca de una patada en un taxi, para después quedar él como el salvador ante Tuche. Entretanto, la conspiradora de Tuche, inquieta por Rusgar, ficha a un tal Burhan con el encargo de inculpar a Rusgar de la filtración del vídeo del local. Pero cuando Rusgar le extorsiona con destapar su inmunda asociación, se ve forzada a alterar su estrategia y ordenar a Burhan que, en vez de eso, le cargue el muerto a Ada. Ada y Rusgar por fin comparecen en los tribunales para liquidar legalmente su enlace de mierda. Mantienen una conversación inesperadamente franca en la que Rusgar, el memo enamoradizo, confiesa que, de hecho, se había quedado jodidamente colgado de ella. Eira, en esencia, le suelta que se la suda todo el puto desmadre que él montó y se dicen adiós sin mayores aspavientos, zanjando al fin ese episodio esperpéntico. Durante todo este bochornoso circo, la tía Nergis se empeña de forma compulsiva en obtener el teléfono de la madre de Rusgar por su lío de parentesco. Burhan por fin se presenta en la oficina, según lo orquestado por Tuche, dispuesto a culpar a Ada del fiasco del vídeo. Pero su lamentable plan de mierda se desmorona cuando Ada lo encara con evidencias de sus propios chanchullos y el gallina se pira sin cantar. Totalmente exhausta de chapotear en esta ciénaga de embustes, Ada determina que está hasta el mismísimo coño de tanta gilipollez. Telefonea a la tía Jasmine y le ordena congregar a todo ese clan de farsantes para detonar la bomba de la verdad en el domicilio de Bora. Esa velada, Ada y su comitiva irrumpen sin ser invitados en la cena de los Dogurusos, donde se dispone a destapar hasta el más recóndito y mugriento de los secretos. Expone el enlace clandestino con Rusgar, sus motivos arteros para obtener el empleo y cómo, para rematar la putada, terminó colándose por Bora. La revelación deja a todos los presentes petrificados, causando el desmayo de la tía Nergis y la explosión de la noticia de que la tía Yasemin ha sido siempre soltera. Bora, completamente aniquilado, tacha a Ada de la mayor embustera que ha conocido y los expulsa a ella y a todo su puto clan de su hogar de por vida. 6 meses más tarde, encontramos a Ada vagando mustia por Bursa, luciendo una estampa escuchimizada y una pose de universitaria afligida que da grima. Sus colegas Ali y Celine, ahora comprometidos, se presentan para informarle de que Bora finalmente desentrañó el complot del video de Tuche y echó a la calle sin contemplaciones a esa desgraciada. Justo cuando Ada está regodeándose en su propia charca de autocompasión, Bora surge de la nada cual puto galán de manual. Se marca una declaración empalagosa y desmedida sobre cómo no puede joder ni respirar sin ella, reclamando que su isla, su Ada, regrese a su lado. Pese a sus flojas objeciones, la grandilocuente maniobra romántica de Bora surte efecto y, como era previsible, acaban morreándose porque esto, a fin de cuentas, es un puto culebrón de libro. El episodio avanza entonces a toda prisa hacia el ineludible enlace, donde se dedican unos votos clónicos de plantilla ante todos los presentes. La narración final de Ada delira sobre la predestinación y el amor imperecedero, jurando permanecer junto a Bora eternamente en un último y desbordante chaparrón de cursilería empalagosa.